¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la redacción abierta. Son las 12:30 de la mañana, las 11:30 en la Comunidad Canaria. Este programa es, como saben ustedes, la redacción abierta de la mañana. Yo soy Rafael Núñez Huesca, me conocen desde hace mucho tiempo, que compartimos horas juntos en esta Intereconomía Televisión, que cada día va ampliando su horario. Ya ven ustedes que ya desde esta hora tan temprana, las 12:30, empezamos a tener programación 12 horas seguidas, hasta las 12 y cuarto de la noche, que es la hora en la que acaba El gato al agua. Nosotros, ustedes y yo, vamos a estar juntos hasta las 2:30 de la tarde, si a ustedes les parece bien, si ustedes tienen a bien. Y yo espero que tengan a bien, porque tenemos un programa muy interesante. Vamos a tener a primera hora al escritor, politólogo y buen amigo mío, Javier Santamarta del Pozo, que me están llegando comentarios muy positivos sobre sus intervenciones en esta redacción abierta. Mi familia, sin ir más lejos, que hace un escrutinio completo del programa, me dice: el tal Javier Santamarta este es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Además explica las cosas de una manera no exenta de rotundidad en muchas ocasiones, pero con un tono que quizás lo hace un poco más, en fin, digerible, más llevadero, más dulce. Esa voz de locutor que tiene el hombre, pues yo supongo que le ayuda. Y además ese moreno con el que viene últimamente, que nos da envidia a todos, pues ya me contarán. Ricardo Ruiz de la Serna, una cabeza portentosa, lo vamos a tener en el bloque 2, eso de la 1 de la tarde, profesor del CEU y además también escritor. Un hombre que a mí me llama siempre la atención, su gigantesca erudición sin lagunas y sobre todo, yo supongo que cada uno de nosotros admiramos los talentos de los que carecemos. Bueno, pues este hombre es políglota, no conoce uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni siete, ni 10 idiomas, sabe 12 idiomas, entre ellos, por ejemplo, idiomas como el serbo-croata o el ruso. Estamos hablando de Ricardo Ruiz de la Serna, que es, como ya les digo, una suerte tenerlo aquí. Pues hacía mucho tiempo que no venía y hemos conseguido volverlo a traer. Van a disfrutar ustedes de Ricardo. Luego vamos a tener a Miguel Gutiérrez Pérez con José Manuel Menéndez, que es el coordinador nacional de Cañas por España. Entre yo y mi compañero Miguel vamos a hacerle una entrevista, porque resulta que esta iniciativa suya de Cañas por España, que saben ustedes que pertenece a Vox, está siendo replicada por un montón de partidos políticos, independentistas, no independentistas, constitucionalistas, Partido Popular, Partido Socialista, en fin. Va a ser interesante poner negro sobre blanco quiénes fueron los verdaderos artífices de esta iniciativa, que ya les digo, que está siendo tan exitosa, que está siendo copiada por muchos partidos políticos. Y por último, en lo que nosotros llamamos el bloque cuarto, es decir, en la última media hora, aproximadamente desde las 2 de la tarde hasta las 2:30, vamos a tener con nosotros a la que va a ser la número 1 de Vox por Vizcaya, por la provincia de Vizcaya. Vizcaya con V y con C, no con B y con K. Esto es, desde el punto de vista de la ortodoxia del lenguaje castellano, es una aberración absoluta. Cuando uno habla euskera o escribe euskera, si es que usted tiene esa suerte, pues estará bien que escriba Vizcaya con B y con K. Pero mientras hablemos castellano, en este programa y en esta casa, en esta cadena, no van a ver ustedes Vizcaya con B y con K. Al contrario que en otras cadenas de televisión, cuya lengua principal es la lengua española y que sí ceden en esta batalla que los separatistas también ofrecen, que es la batalla del lenguaje, la batalla de la lengua. Ellos dicen Zaragoza y Cádiz, pero aquí en Madrid, en Valladolid o en Sevilla hay que decir Lleida y Girona. Pues ya me contarán. Paso a contarles un poco cuál es la actualidad que tenemos en el día de hoy. Saben ustedes que se está celebrando en estos mismos momentos en el Tribunal Supremo el juicio de los golpistas. Es la 19ª jornada del procés. El Tribunal Supremo está celebrando, como les digo, la 19ª sesión del juicio a los golpistas, en la que siguen testificando diferentes guardias civiles que participaron en la investigación del proceso separatista. Vamos a ver, porque los guardias civiles que ayer ofrecieron su testimonio volvieron a dejar temblando a las defensas con argumentos, explicaciones pormenorizadas. Algunos de esos guardias civiles, a los que no hemos podido ver la cara, hicieron un despliegue de memoria casi elefantiásica. Ya saben ustedes que los elefantes dicen que gozan de una enorme memoria. Bueno, pues algunos de los guardias civiles hizo lo propio. Hizo un despliegue técnico que llamó la atención a propios
y a extraños. Decirles también que hoy es el día después de que la Generalitat se haya negado a aceptar el ultimátum de la Junta Electoral Central para retirar los lazos amarillos. Y el presidente Quim Torra se somete a una nueva sesión de control en el Pleno del Parlamento. Todo esto, por supuesto, mientras continúa la precampaña electoral. Estamos a día 20 de marzo. Bueno, pues el 28 de abril, dentro de un mes y 8 días, tenemos elecciones generales. Esta gente, la gente de la Generalitat de Cataluña, son, ¿por qué no decirlo?, un atajo de fanáticos. En primer lugar, empezando por el presidente de la Generalitat. Ya saben ustedes que ayer aposté con mi amigo Alfredo Fernández, analista y abogado, que Quim Torra, esto era a las 12:30, 1:45 de la mañana, que Quim Torra de ninguna manera, decía yo, iba a acatar las órdenes de la Junta Electoral Central, como sí ha sido, porque este hombre se cree imbuido por una suerte de mística divina y ha nacido prácticamente para eso, para desobedecer a lo que él entiende es el Estado opresor, y su vida dejaría de tener sentido si se atuviese a las directrices de la justicia que él llama española. Es por eso que, como alguien no descabalgue a este tipo, estaremos pronto en otro juicio en el Tribunal Supremo, juzgando a diferentes protagonistas, aunque por los mismos motivos. Javier Santamarta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Rafael, un placer. Además, sabiendo que en su casa, en fin, me tienen en tanta alta consideración, ya el nivel mucho mejor. ¿Qué te parece? Sí. Y además es que viene cada vez, yo no sé, en el mes de junio o de julio, que seguimos teniendo programación, este hombre va a venir como Julio Iglesias, vamos. Todo va a ser también. Tiznado. Y encantado de saber que puedo hablar ya con serbocroata con alguien que va a venir también aquí. ¿Conoces a Ricardo Ruiz de la Serna? Yo no he tenido ocasión, me parece. ¿Pero le pones cara? Sí, creo que sí, que le pongo cara. ¿Vas a tener ocasión de conocerlo ahora? Nos hablaremos, tipo... si nos veis hablando raro, ya te digo, es serbocroata. Debemos ser los dos únicos raros que españoles que lo hablamos. ¿Tú hablas serbocroata? Yo hablo serbocroata. Ja govorim srpski i hrvatska. No me digas. Kako da, ne? Pues vamos a ver, yo creo, no sé si puede haber 2 o 3 españoles que hablen serbocroata. Bueno, pues aquí tenemos a 2, además van a cruzarse. Sí. Va a ser un espectáculo ver a 2 señores de Madrid hablando serbocroata en la redacción abierta de Intereconomía. Esto es una cosa extraordinaria. Entiendo que lo tuyo es por cuestión profesional. ¿Tú estuviste allí? Estuve, digo, en total fueron 5 años en Balcanes, verdad que no fueron 5 seguidos y tal, porque luego está el tema, pero claro, al final pues acabo uno hablando. Hablando serbocroata. Y con la posibilidad de entenderte. O sea, sí, ya he perdido mucho porque claro, ya hace tiempo que no lo uso. O sea, y como siempre, cualquier idioma, aunque sea el italiano con tan parejo que se dice al español, al final lo acabas perdiendo, ¿no? Pero sí, yo hablaba, en fin, tenía dominio, en fin, pues eso, para poder hablar. Una conversación, vaya. Sí, no, completamente. O sea. Vale, me voy a comprometer aquí al amigo Javier Santamarta, y a Ricardo Ruiz de la Serna también le voy a comprometer. Él no lo sabe aún que le voy a comprometer, porque como van a coincidir, uno saldrá y el otro entrará, durante un par de minutos o 3 voy a sentarlos a los dos en esta redacción abierta para que hablen un poquito en serbocroata, que yo creo que es una cosa inédita en la televisión en España. Sí, no creo que sea muy normal. Vamos a ver, si te parece, Javier, las portadas de la prensa de hoy, que nos van a ayudar a orientarnos por dónde van los tiros en la política y en la actualidad de nuestro país. El primero es el diario del grupo Prisa, el diario El País, que dice: Torra lleva al límite su pulso al Estado por los lazos amarillos. El Gobierno se ceñirá a lo que diga el defensor del pueblo catalán. La Junta Electoral se dispone a acudir al fiscal. Sánchez trata de que Europa se convierta en cuestión de campaña. Bueno, antes de pasar al diario del Mundo, Javier, ¿qué te parece? Lo de Torra lleva al límite su pulso al Estado por los lazos amarillos. Pues que es que era lo que era de esperar. Si está llevando al Estado por temas mucho más importantes como, digamos, y el uso ya y apropiación de lugares públicos, de emblemas, de todo, bueno, ya lo estamos viendo desde hace años. Que ahora venga la Junta Electoral, pues vamos, qué miedo, la Junta Electoral, pues evidentemente, y además juguetea, y a ver qué nos dice ahora el Síndic Deus, el defensor del pueblo catalán, que no sé qué tiene que ver aquí el defensor del pueblo catalán con una medida electoral. En fin, esto es pues el cachondeo que se nos está teniendo, y luego además se hacen estas cosas de, bueno, pues ahora tiene usted 24 horas, ahora 48, ahora, pero si no
está toreando al Estado. Está toreando al Estado alguien que para colmo es parte del Estado, representante del Estado español, vamos, que es el presidente de la Generalitat, y una cosa tan... Ellos que hablan de tanto democracia, o sea, de pronto algo que dice, oiga, usted no puede tomar esta... No, esto no es libertad de expresión, esto es tomar partido por un tema que está además subyúdice, que está ahora mismo precisamente en un juicio en el Supremo. Les da igual, y al final, pues claro, es jugar a que se quiere prohibir el color amarillo, a que estamos intentando que nos expresen en libertad. Oiga, que ustedes no pueden ser gobierno y parte, bueno, es que lo son, lo llevan haciendo durante, sí, se han tomado incluso la voz y la voz de Cataluña para ellos, como podemos imaginar uno de los lazos, pues, que no los quitarán. Además dice... que yo creo que es la salida que está buscando Torra. Obviamente Torra no va a cambiar de opinión por encima de su cadáver, pero da la posibilidad de que el defensor del pueblo catalán, el síndic de Greuges, dé su opinión, y si esa opinión es favorable a retirar los lazos, entonces él sí asumirá. ¿Por qué? Porque se trata de un organismo catalán. Claro, entonces jugará diciendo, bueno, como me lo pide una entidad catalana, yo no hago caso al Estado, no hago caso. Es absurdo porque también el síndic es parte del Estado. Es que aquí no acabamos de entender que el Estado español es el Reino de España, y donde lo configuran todas sus autonomías, los gobiernos, las partes que lo configuran. Nosotros como ciudadanos somos parte del Estado, o sea, no es un ente extraño, un leviatán rarísimo. Y el síndic es parte también del Estado, pero ellos lo van a vender que no, que es efectivamente algo que nos dice el representante del defensor de los catalanes, y entonces nosotros a él sí le hacemos caso, a la Junta Electoral no. Bueno, es un truco. Quiero que vean a El Sartadi, que saben ustedes que es la portavoz de la Generalitat y además consellera de Presidencia, de manera que alguien más cercano a Torra va a ser difícil, decir lo siguiente respecto de los lazos amarillos y su posible o no sustitución. Hoy el presidente Torra, en la reunión del Govern, pues ha informado que ahora mismo mantiene la pancarta en el Palau y que no actúa a instancias del requerimiento de la Junta Electoral Central, que acaba ahora más o menos un poco más tarde, a las 2:30 de la tarde. Estamos esperando al pronunciamiento del síndic de Greuges, y esto ha sido lo que ha expresado el propio presidente Torra. Y a raíz de esto han sido los mismos consellers, y en una conversación que hemos tenido entre todos, de decir... vigilemos ahora que esto no empiece a buscar por partes interesadas, voluntaria o involuntariamente, pues una fricción entre un departamento y otro. En estas sedes se hará en todas lo mismo, y en este momento la decisión es mantener la situación como está. Ahí tienen ustedes un nuevo desafío al Estado, a la legalidad constitucional, a los requerimientos judiciales, que por 2 veces, en este caso la Junta Electoral Central, requiere, dándole prórrogas incluso al presidente de la Generalitat, de la asunción de las deliberaciones de la Junta Electoral Central, y que la Generalitat, por un oído le entra y por otro le sale. Alguien podría esperar que el gobierno, desde el gobierno de España, desde el gobierno del Estado, se opusieran de manera contundente y advirtieran a esta autonomía con la fuerza de la ley y de la Constitución, que es inmensa. Bueno, pues vean ustedes cómo con la boquita pequeña la vicepresidenta del Gobierno en funciones advierte a los separatistas. Lo que es absolutamente necesario es que todos los cargos públicos cumplamos con las normas y con la legalidad. En el caso del presidente de la Generalitat, también a lo que diga la Junta Electoral Central. Esa es la obligación en una democracia. Tiene sus consecuencias jurídicas, las tiene con lo que diga la Junta Electoral Central. Qué miedo, ¿no? Ahora sí, seguro que Torra ya... Esos 3.000 euros que al final acabará saliendo del dinero público como multa, bueno, pues a ver si es verdad que llega una inhabilitación. Sí, yo esperaba que tras el baño de tolerancia que se dieron al Sartadi, el presidente y todos estos en Madrid, cuando disfrutaron de una tarde maravillosa, de un pueblo acogedor como siempre ha sido el madrileño, donde han estado ahí, pues ese grupo de personas que estaban entre Neptuno y Decibeles, pues que hubieran disfrutado viendo cómo en ese estado fascista y opresor en la capital se les recibía con toda la tranquilidad del mundo, donde pudieron expresarse con toda, pues eso, la normalidad de lo que es este estado donde imperia la ley, y donde verían que
pues aquí ni si nos comemos a los catalanes con barretina, ni los ponemos con pantumaca. Yo esperaba que les hubiera sentado bien, a lo mejor les han sentado mal, claro, la falta de costumbre de tomar a lo mejor las cervezas, aparte de bien tiradas, con caña, con tapa, pues que a lo mejor, no sé, han vuelto todavía más rebotados, pero la verdad es que es una pena que como están ganando es un discurso cuando ellos mismos han dado de bruces con la realidad de ese Estado opresor representado en ese Madrid acogedor, en donde han vuelto pues con la misma idea de que pueden hacer lo que les da la gana, así de triste. Yo decía en Twitter que a raíz de esa manifestación independentista el pasado domingo, que al contrario de lo que seguramente pretendían los separatistas, la imagen que se proyecta de Madrid a raíz de esa manifestación es una imagen de una ciudad acogedora, de un Estado amable, incluso con sus más enconados enemigos, y que iba a ser difícil que los separatistas, pues eso, con una manifestación absolutamente libre, no, libérrima, donde nadie les hostigó, vamos, fue ignorancia por completo por parte de los madrileños. Esto encaja mal con el relato de ellos. Pero da igual, porque ellos de pronto vamos a hacer planos cortos, contrapicados, decir que ha habido 120.000 personas, si ha habido 120.000 personas, en ese tramo, para los que no conozcan Madrid, es el tramo simplemente, ya digo, que está entre Neptuno y la Cibeles, es un tramo muy cortito del Paseo del Prado, que además nada más en las partes interiores, si hay 120.000 personas, incluso en la manifestación grande de la Diada, de la Diagonal, había 7 millones, o sea, los 7 millones de catalanes, porque porcentualmente, bueno, y en Colón el otro día, vamos, ríanse ustedes de las manifestaciones en la Plaza Oriente, o sea, que yo desbordaría las cifras. Esto es una locura, pero al final el problema y la desgracia es que la publicidad funciona, y funciona de una manera en que van a hacer creer que, bueno, que aquí pues eso se les ha maltratado. Había gente que estaba ya incluso poniendo una cosa absurda, que era ya quejarse de los camareros, que si las bravas las habían dado con... Yo digo, por Dios, pero bueno, esta gente ha salido de su pueblo. Esto que es una tractorada, o sea, no, gente que decía que no iba a gastarse un dinero y que se iban ahí con la mochilita y el... Yo digo, por Dios, hombre, vénganse ustedes aquí, luego váyanse a tomarse un bacalao a la revuelta, no sé, unos torrenditos a los galayos, luego váyanse, hombre, cámbiense, se van ustedes al Rey León, y luego, como es un día bueno, pues se van a la Cava Baja. O sea, vean ustedes lo que es Madrid, lo que es la capital de un Estado abierto, democrático, mejorable como todos, por supuestísimo. Y dejen ustedes de vender estas cosas de la opresión, de que la Guardia Civil me ha mirado mal, han parado un autobús de la Guardia Civil, y claro, se llama un control. Y a mí el otro día me paró también la Benemérita a ver cómo venía yo, que iba muy bien, a 0.0, pero es que no sé, se sorprenden de todo. En fin. Fíjate qué curioso que en realidad alguien definió la crisis separatista como una crisis de heridas imaginarias. No hay objetivamente ningún tipo de discriminación. De hecho, España es seguramente uno de los estados más tolerantes con su diversidad territorial, lingüística y cultural. No existe discriminación alguna. Se trata de heridas absolutamente imaginarias y de una renuncia deliberada por parte de los separatistas a engrandecer su acervo cultural. Es decir, yo soy catalán, pero no voy a dejar de ser un ápice de catalán si incorporo a mi identidad cultural las tapas de los madrileños. Todo esto que acabas de describir, esto forma parte también de los catalanes, exactamente en la misma medida que forma parte de ti o de mí. Y es una renuncia deliberada, es exclusiva. Pero por eso el resto de españoles no podemos renunciar a Cataluña. Yo estoy viendo, seguramente a lo mejor, no sé si el día de abril, iré a Barcelona a presentar el libro de mujeres, no es que venga a verlo en el libro. Y el día 23 quiero estar en Sant Jordi, quiero estar ahí con mis libros y tal, porque creo que tenemos que estar ahí todos, creo que tenemos que entender que Barcelona, pues como Madrid, son ciudades abiertas, siempre han sido, y tenemos que ir unos y otros a hablar de cultura, y hablar de tantas cosas que nos unen. Pero es que es absurdo esa realidad de esos agravios imaginados e inimaginables, pues claro, viene muy bien pues para gente que vive de ello, vive de la confrontación, que vive de lo que es lo triste de enfrentarnos entre hermanos y entre españoles. Y claro, los que hemos vivido incluso cosas como los Balcanes no tenemos ganas de que alguien nos lleve a locuras parecidas. Cuando a mí cada vez que oigo hablar de la vía eslovena y cosas parecidas, y hablar de Kosovo, o sea, se me eriza el cabello como la bestia de la bella, o sea, se me pone ahí porque no, o sea, esta gente no sabe ni siquiera lo que está hablando. Tú te has pasado por las manos. Hombre, yo sé lo que he visto y como cualquiera que haya estado, agente de cooperantes, ayuda humanitaria, corresponsales de guerra, nuestras fuerzas armadas y las guerras civiles. Nosotros ya hemos pasado una guerra civil hace 80 años. Cerremos ya, ahí sí que hay que darle doble llave al sepulcro, no del Cid, sino al señor Franco. Vamos a que las leyes además hechas sobre el tema de la memoria, que fueron de Felipe González, que no fueron de Zapatero, se lleven a cabo. Por supuesto
supuesto que todo el mundo pueda tener el respeto y la conmemoración de sus muertos, pero vamos a dejar de estos temas porque es que nos estamos volviendo locos y esto puede llevarnos a una no sé, esperamos que no, yo creo, vamos, a una locura que yo creo que ni siquiera ellos, como buenos aprendices de brujos, saben a dónde puede llegar. Es raro que Javier Santamarta solo habla de estas cosas, de su experiencia profesional en los Balcanes, cuando uno le pregunta. Teniendo en cuenta que el principal corresponsal de guerra que conocemos en nuestro país, que es Arturo Pérez Reverte, está de cada 3 o 4 frases, 2 tienen que ver con su experiencia en los Balcanes, que nos lo mete a machamartillo cada vez que habla este hombre, pues es raro oírte hablar de esas cosas, porque ya digo, que aquí mi amigo Javier, si le preguntas, te lo cuenta. Y eso que es una experiencia enriquecedora, absolutamente, desde todo punto de vista. No hay... ¿Detectas algún elemento común entre aquello y esto? Hombre, son historias muy diferentes las de Yugoslavia y la de España, eso es evidente. Pero sí hay unas analogías que el propio González llegó a decir en su momento dado, de ese riesgo de balcanización, porque hay incluso la frase, creo recordar que fue de Bismarck, sobre que los Balcanes es un lugar donde ha creado más historia que la puede digerir. También es un poco nos pasa a España. España tenemos una riqueza, tenemos una historia tan tremenda, tan grande, hecha por tan poca gente al mismo tiempo, que es inabarcable y al mismo tiempo es inasumible. Por eso vemos esos problemas que tenemos hasta con nuestra propia historia, con la asunción de ella, con el conocimiento de la misma. Por eso tenemos tantos problemas a veces claro, hay otros países que yo creo que deben dar la historia suya, yo qué sé, en 2 tardes. Claro, es que nosotros es que no nos da tiempo. Si es que estamos hablando de una globalización tremenda, de unos empeños y de unos hombres que no ha habido casi cosas paragonables en otros países, que también han sido magníficos en unas cosas y en otras. Pero claro, Yugoslavia fue un referente para la izquierda europea en cuanto que era una república federal que esas diferencias las había organizado muy bien. Cierto es que bajo el mandato de un jerarca autocrático como era Tito. Pero bueno, parece que la cosa funcionaba. Y no funcionaba, fue un tapón que estaba ahí puesto, que cuando los intereses luego ya económicos, de zonas... no religiosos, o sea, eso de que fue un conflicto religioso y étnico, yo soy de los que pienso que, desde luego, eso fue una de las excusas, lo mismo que ahora hay que buscar también algo que nos, pues no sé, eso, España es roba, y ahora dice, no, es que claro, esto fue un conflicto étnico. No sabes diferencia. Hombre, claro, si yo veo a un señor de España que me viene diciendo que se llama Montoya y otro con el DNI llamándose Prats, quiero saber diferenciar cuál puede ser de Córdoba y cuál puede ser de Barcelona, pero étnicamente no, pues ahí pasaba igual, o sea, uno sabía, o sea, si se llamaba Despotovic o si se llamaba, no sé, Markovic, o sea, si uno era croata y uno era, si no, o sea, no hay conflicto étnico. Conflicto religioso, pero si no estaba ni la Biblia, ni, el Corán no estaba traducido al sárbaro-croata. Y la Biblia, los católicos ahí en Zagreb no sabían diferenciar San Esteban de Navidad porque eran más o menos culturales, no había una referencia. Incluso los serbios habían mantenido más unas tradiciones, pero no era un problema porque durante la época de Tito, al ser una dictadura comunista con esa extraña forma de ser, porque con España teníamos unas buenas relaciones, como teníamos con Cuba, pues el caso está en que la religión no era un factor determinante para irse a la guerra. Los factores económicos siempre están ahí y los intereses ideológicos que en un momento dado luego llegaron a aflorar y a sacar efectivamente esas cajas de Pandora, donde surgió el islamismo peor, donde salió el peor nacionalismo serbio, donde salió la remilla musulmana. Aquí, ¿qué vamos? Intentar a lo mismo, otra vez a sacar lo peor de nuestros demonios familiares que también tiene España. También España tiene demonios familiares. Pero alguien automáticamente cuando empiezas a deslizarte en tu relato sobre lo que allí ocurrió y las posibilidades de que aquí ocurriera algo parecido, alguien siempre, tu interlocutor, por lo general, siempre te habrá frenado y te habrá dicho: nosotros somos un país rico donde la clase media es muy amplia, aquí hay poco que perder. No era el caso de Yugoslavia. Y sí era el caso de Yugoslavia porque Yugoslavia era la nación comunista que salía del comunismo en mejores condiciones. De hecho, el gran error fue que la Unión Europea no la absorbiera.
O sea, porque además era perfecto, porque era la unión entre Italia y Grecia, que nos acordamos en los antiguos mapas, siempre cuando ponías la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, o la Unión Europea no se habla hasta el año 92, hasta Maastricht, las comunidades europeas se veía y tal, y se veía ahí una islita, que era Grecia. Claro, es que entre medias estaba Yugoslavia, pero no estaba unida. Si Yugoslavia hubiera entrado, yo creo que en las comunidades europeas, a lo mejor hubiéramos evitado ese conflicto, porque hubiera limado mucho las asperezas, hubiera limado sus problemas a veces entre la parte agrícola, las diferencias y tal, con la parte industrial, no hubiera habido unos conflictos además porque interesaba, y eso la verdad que ha funcionado. Llevamos 80 años al menos sin matarnos, ya ni Francia ni Prusia han vuelto a una guerra, es que no ha ocurrido nunca, o sea, llevamos, que es increíble también, al menos eso hay que agradecérselo muchísimo a la Unión Europea, y ese fue el gran error, porque en lo que era la antigua Yugoslavia había un gran nivel de vida, había un buen nivel de vida, un nivel cultural que cuando una gente va allí, y cuando estábamos allí, la vida seguía yendo, y había óperas, y unas óperas maravillosas, daba igual que estuvieran en Zagreb o en Belgrado, la gente sabía leer literatura cuando te veían que eras español. En todas las casas había un Quijote, había obras de Lorca, o sea, la gente conocía el cine español. En pleno conflicto íbamos a ver cine europeo, o sea, no era, en fin, no quiero nombrar ningún otro país para que no sea el tema, pero no, aquello no era el Mato Grosso, vamos, no sé, pero no, era un sitio, y ahí al final acabaron matándose, porque el mal existe. Sí, también lo hemos demostrado así. Desgraciadamente nosotros llevamos ya 4 guerras carlistas, que yo creo que será bueno que alguien nos venga un día a explicar lo que es el carlismo, las 3 del siglo XIX y la guerra civil, que yo creo que fue la última, y hemos demostrado también que en un momento dado, cuando nos ponemos muy brutos, pues nos ponemos muy brutos, pero porque eso es el ser humano. O sea, si es que es una cosa que también yo creo que nos hemos convertido en este buenismo, en pensar que las guerras ya no existen, porque ya están, no sé, ya ponemos un hashtag y decimos pray for, y ya decimos, bueno, entonces ya nada, ya no hay... No, desgraciadamente... Ponemos Imagine de John Lennon y lo solucionamos todos los problemas. lo solucionamos, pues no. Una cosa buena es que es verdad que aquí no hay un ejército federal, aquí hay un ejército nacional. Eso parece que no, pero ayuda. Y yo no sé, porque es un tema que además acaba de salir otra vez a la palestra. Aquí la gente no está armada. Allí sí, allí era más costumbre que la gente tuviera armas. El hecho de que aquí vayamos con la faca como mucho, y para cortar el buen chorizo y un buen pan de hogaza, yo creo que también ayuda. Es verdad que aquí no hay costumbre, no hay tradición, a partir de los cazadores, de tener armas, y yo creo que eso está en otras mentalidades y no en la nuestra. Por último, y esto con respecto de lo que acabas de hablar, quizás te parezca una anécdota, un poco frivolizar sobre lo que allí ocurrió, pero yo es algo que en aquellas épocas, en aquellos días de guerra, me acuerdo que me llamaba la atención desde mi mentalidad infantil o juvenil. Tenía en el año 91, 92, tenía pues 10, 11 o 12 años como mucho. Qué desagradable, perdón. O sea, me acabo de caer unas cuantas más canas. Y yo pensaba, con lo talentosos que son esta gente jugando en equipo, y están rompiendo el equipo. Entonces, sí, está muy bien visto. O sea, es que, bueno, de hecho era nuestra gran bestia negra y tal, ahí estábamos. Nosotros en todos los deportes de equipo, un país... era Yugoslavia. Bueno, de hecho es verdad que es que ahí es cuando... En baloncesto, en fútbol... Muy competitivos, muy competitivos. Sí, eran muy competitivos. Un país que no era un país próspero, que no era un país grande, que no era un país... Y sin embargo esta gente tenía un talento extraordinario para los deportes de equipo. Y estábamos viendo cómo los aficionados del deporte en aquella época, el equipo se estaba deshaciendo. Y es una cosa que viene a abundar en esa sociedad que era una sociedad sofisticada, en fin, que no era Gambia, que era... Lo que pasa es que es verdad que había unos sentimientos mucho más intranacionales. La gente sí podía sentirse más serbia, más croata y tal. Yugoslavia es una entidad ficticia, lo que significa serbo-croata precisamente es eslavos del sur. Yug es sur y son esa Eslavia, entonces esa Eslavia del sur. Entonces son eslavos, es un pueblo eslavo adecuado al Mediterráneo, pero que, claro, con unas fronteras muy cambiantes. La península ha sido península desde hace muchos siglos. Allí pues ha sido unos lugares complicados. La frontera que daba al Sava era la frontera que además incluso el propio Napoleón dice aquí se para Europa, ¿no? En la que era el Imperio Austrohúngaro. Claro, la invasión turca, aunque les dura mucho menos que nosotros con el árabe, pero también les influye muchísimo, y los serbios se convierten en la marca, en la frontera. Hay una obra que yo siempre recomiendo de Ivo Andrić, premio Nobel serbio, que además vivió en Madrid, en la calle de Velázquez, si mal no recuerdo, que es El puente sobre el río Drina. El puente sobre el río Drina es una novela histórica
casi entra dentro de la historia novelada, pero lo que fue esa situación de los turcos, esa crueldad que también hubo, porque además estamos hablando de unos momentos en que la crueldad les llegó muy cerca, o sea, y el sentimiento a veces de conflicto les llega luego posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, cuando el conflicto hace que entre chetniks, croatas, más en el lado del eje de fascistas, y los, esos son los ustasas, y los chetniks serbios, que estaban con los comunistas, los partisanos, acabaron enfrentándose entre chetniks y ustasas en una lucha que también ahí quedó muy marcada. Ellos lo tenían mucho más cerca que nosotros con la guerra civil. Entonces ahí tenían muchas heridas muy abiertas, muy abiertas. Pero aquí, vamos a ver, uno era catalán, castellano, gallego, andaluz, pero no hasta el extremo de decir, pero yo no soy nada más. Oiga, no, nosotros efectivamente es que, claro, ahora sí, porque ahora estamos otra vez diciendo que, bueno, otro día tuve que discutir también con un periodista del País, vamos, en redes sociales, Mordor, ese lugar también infectado, donde todo el mundo, pues bueno, pues puede opinar de una manera u otra, pero que claro, no, que es que España realmente no se puede hablar de España, de españoles hasta Felipe V. Hombre, vamos, ¿y por qué Felipe V? Pues mejor desde el día, pues eso, desde ayer, del día 19 de marzo de 1812, desde que empieza la nación española, se constituye, y ahí somos todos libres y iguales a entrar ahí con la de la Pepa. Pero, hombre, el proyecto de España es algo milenario. Y no entenderlo es algo que no es reivindicar glorias pasadas, pero es que dices que es un concepto geográfico, sí, lo mismo que puede ser Yugoslavia, como puede ser Inglaterra, la tierra de los anglos, o como puede ser Francia, ya sabemos, pero había un proyecto común, un proyecto que viene, querámoslo o no, heredado de Roma, que luego la monarquía goda la hace, que, el tema de que los propios, incluso hasta musulmanes, cuando se establecen en España, y los propios judíos cuando establecen, es que se establecen como sefaradis, como se establecen como esa tierra de Al-Ándalus, que para ellos es toda España, no es Andalucía. O sea, ahí sí que había pero era un concepto mucho más complejo. Por curiosidad, ¿dónde pones tú el inicio de la nación española? No, desde un punto de vista de nación política... Es que ese es el gran problema. No, desde un punto de vista de nación histórica. De nación histórica, España. La verdad es que me resultaría complejo, porque además es que a mí muchas veces me ha gustado, es verdad que hay muchas Españas, pero es que es eso, no hay muchas Castillas o muchas Cataluñas, muchos Aragones. Incluso se hablaba, ya te digo, Felipe II se intitula Felipe II, o sea, rey de las Españas. O sea, esa grandiosidad de la riqueza hace que haya muchas Españas en nosotros, pero que no tengan que ir una en detrimento de otras. Por eso las leyes se mantenían y luego pues se establecen. Sí, pero no te me escapes. No, es que no, al mismo tiempo de verdad que lo estoy pensando, es que en fin, no sabría decirlo. No hay una línea roja de que digas, Siempre el sábado no hay España y el domingo hay España. Es pero España, no, es que el caldo de cultivo donde empieza a forjarse algo que pueda parecerse a una nación histórica. Es que el caldo de cultivo pues puede empezar incluso en Roma, cuando de pronto las diócesis como tal se establecen y bueno, pues tenemos la primera capital de España, bueno, yo digo, no sé por qué se quejan, si es catalana, si es Tarragona, Tarraco, pero ahí empieza lo que es Hispania, es una Hispania romana, es una provincia. Luego, claro, esos siglos extraños del siglo III y el IV, pero vamos, Hispania está muy presente, incluso ahí están los emperadores romanos, empieza a haber una realidad sobre esa Hispania en donde hay una forma de vida, hay una forma de comer, hasta había un dicho en Roma, se reían mucho ya de nuestra forma de hablar, que no pronunciábamos labialmente los que somos más de tipo castellano, los peninsulares. Yo no sé si también esto nos viene un poco esos íberos, esos vascones y cántabros, que luego yo creo que acaban pergeñando lo que es el idioma castellano, que por eso además el vascuence, mejor dicho, y el castellano tienen esos mismos orígenes en ese Logroño, que también es cuna común, que decía, Beatus quod, a ver si lo sé decir bien en latín, Beatus iles hispanorum quod vivere es vivere. Qué felices son los hispanos, los españoles, que para ellos vivir es beber, porque vivere y vivere es la misma palabra, lo que pasa una con V y otra con B. En español, los hispanos decíamos ya vivere, y los romanos del Lacio, los latinos, decían, tú decías lo mismo beber que vivir. Pues qué felices sois. Bueno, pues ya desde entonces estas hacían esas bromas con esos españoles que hablábamos de esa manera. Y es un proyecto que luego va a surgir con las invasiones germánicas, con esa recensión del derecho romano y germánico, con una historia de los godos que es interesantísima. Con Recadero también se dice. Sí, claro, pues hay unos pasos, hay dos libros muy buenos, hay una historia de los godos de León Arsenal, que es mucho más moderna, y otra, si a alguien le gusta más los clásicos, pues tiene a Saavedra Fajardo, que también tiene una historia de la monarquía goda
boda muy, muy curiosa, y otra también de Juan Luis Cebrián, que también yo creo que fue el maestro también de la radio y de la divulgación histórica, que empezó también sobre el tema de los votos. Por ahí tienen libros para empezar, porque siempre nos quedamos con que eso, con que a Fabile se le comió un oso y que Bamba era unas zapatillas. Y claro, pero es que todo eso, por eso digo, decir la reconquista o el momento en que acaba la reconquista, es que eso también era España. Es que ahí estaba. ¿Cómo podemos decir que no es España cuando está Alfonso X? Cuando está la Escuela de Traductor de Toledo, cuando está la Escuela de Salamanca, o sea, la Universidad de Salamanca. ¿Eso no es España? ¿Tiene que ser a partir de los Reyes Católicos? También me hace... ¿Cuándo es España sin ningún lugar a dudas? ¿Cuándo es España sin ningún lugar a dudas? Pues, claro, por ejemplo, cuando Cortés llega a México, ya llama la Nueva España. O sea, ese territorio le llama Nueva España. O sea, ahí ya podemos estar hablando de que hay un imaginario de que España empieza a abrirse. Pero es que es eso, efectivamente en la Edad Media varios de los reyes, incluso Alfonso VIII y los de León y tal, quieren convertirse en emperadores de España. O sea, y Sancho III el Mayor, Sancho España era un rex. España era un rex, sí, pero que quería... Entonces, por eso digo que a mí hombre, voy a estudiarlo, a ver si para el próximo miércoles, perdón, puedo llegar a lo mejor intentar buscar una fecha, a lo mejor que sea un salto cualitativo. Pero donde la fecha que nadie te discute es la Pepa. Aquí, a partir de ese momento ya hay nación política, claro, aquí ya no hay discusión. Pero claro, es que efectivamente, claro, naciones, ya hablaba la Biblia de naciones, o sea, el concepto de nación también, claro, es el concepto que el nación, de las naciones de que son... madrileño, pues que nació en Madrid. Claro, o sea, porque nació en Madrid, cuando alguien habla de un país, claro, ¿y qué decimos en español? O sea, pues oiga, es mi paisano, pero mi paisano no es que sea español, ¿no? Es de mi pueblo. Que esos del país o embutidos del país es claro, del país, pueblo, de tu pueblo, de o la sea, tierra. Claro, entonces, por eso que los conceptos y las palabras muchas veces se convierten en en unos problemas, en unos falsos amigos o enemigos. Por último, una noticia a la que hoy has hecho alusión de manera velada respecto de cómo los yugoslavos sí tenían costumbres, no sé si cinegéticas o directamente afición por las armas. Santiago Abascal hoy ha abierto el debate. Quiero que veamos esta imagen de una noticia de hoy. Es del diario El Mundo. Abascal pide que los españoles puedan disponer de un arma para la autodefensa. En una entrevista concedida a la web de armas.es ha insistido en la necesidad de ampliar el concepto de legítima defensa para que no se produzcan, dice entre comillas, literal, situaciones injustas. Controvertido, ¿eh? Bueno, yo leo unas declaraciones, cuando además se refieren incluso a la Constitución de Estados Unidos, que todas las conocemos, la famosa enmienda de portar armas, de un político que evidentemente ha reivindicado ese artículo. Decía textualmente, y por eso, perdón que lo lea, pero soy incapaz sino de decirlo, dice: algunos piensan que este derecho de llevar armas es un anacronismo que explica que adolescentes pajilleros, con perdón y frustrados, provocan una matanza en su colegio porque se sienten marginados o porque las chirvidas no les hacen caso o porque un padre gordo blanco dispara a un negro humilde porque está entrando en propiedad, pero estos hechos son síntomas de una sociedad enferma y que no tienen nada que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. El derecho a portar armas es una de las bases de la democracia. Bueno, pero ¿eso lo estás subrayando tú? ¿Eso lo asumes? No, estoy entrecomillado desde un político que ya abrió este debate antes. ¿Quieres que te diga quién es? Sí, por favor. Yo lo sé, pero a los espectadores les va a sorprender muchísimo lo que, en fin, el responsable de esas palabras es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Entonces, a mí lo que me sorprende es que la gente le sorprenda de cosas que ya teníamos que venir ya sorprendidos. Sí, pero Pablo Iglesias es cierto que lo dice antes de que explote Podemos, explote en el mejor sentido, de que estalle, de que se conforme como un partido político. Esto es en los tiempos de la universidad, de la tuerca, etcétera, etcétera, etcétera. Luego no se atrevió a volver a replicar ese tipo de discursos. Abascal lo dice cuando está... Tampoco hace tanto, hace 5 años, en el 2012. Bueno, sí, pero yo quiero tu opinión. Mi opinión, vamos a ver, yo particularmente... Luego te daré yo la mía. El derecho de portar armas ya está regulado en España. Es que ya hay una regulación, o sea, aparte de los temas de cazas... La regulación es que no se puede portar armas. Portar armas, a no ser... Sí, hay un momento dado que lo puedes llevar a portar. Si el Ministerio de Interior te concede una cédula especial porque usted está amenazado. Pero ni tú ni yo no podemos portar armas. En un principio no. Ni mis compañeros. En un principio no. Lo que está pidiendo Abascal es que... Abiertamente, o sea, el hecho de llevar armas per se, o sea, en el tema, yo no soy favorable. Más que otra cosa, porque yo entiendo ese tema, pero creo que el monopolio de la violencia la tiene que ejercer el Estado. O
para eso además es que ni siquiera es una tradición en España. O sea, es una tradición si nos ponemos con la chapada ropera, o sea, y si nos estamos hablando de la faca de toda la vida de 5 muelles, pero es que no... Si volvemos a 300 años atrás. Pero claro, no estamos en el tema. Las armas de fuego no era una cosa habitual, ni es una cosa que esté dentro del tema, aunque hay una capacidad cinegética, pero que insisto, si alguien se ve amenazado, la Guardia Civil, el Ministerio del Interior te puede facilitar y te puede dar la posibilidad de llevar armas. Per se, o sea, las bravas, que tú y yo vayamos armados, que tengamos aquí una PPK, una Smith & Wesson, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, es que además vivimos sobre todo en España, que es uno de los países con menor índice de violencia, el 0,009. Si es que es absurdo, con relación a otros países, yo entiendo que en Suecia a lo mejor las lleven, si es que además leyendo las sagas estas de misterio, acojonan a estos suecos. O sea, ahí es como para no vivir sin un arma. Pero Suecia no es el país idílico, el sueño de los progres donde todo funciona bien y los ríos emanan cataratas de leche y miel. Un lugar donde se cree que con una llave Allen, o sea, se pueden hacer muebles, no pueden ser gente normal, no, para nada. Entonces, en España, de verdad, no creo que haya necesidad, porque también es crear otra vez y además hacer el juego a quienes están diciendo que España es un lugar peligroso, un sitio donde se está matando a la gente, un sitio donde hace falta incluso hasta llevar armas. Yo creo que no hace falta. Yo no estoy de acuerdo, la verdad. Yo tampoco estoy de acuerdo y yo creo que es el error. Creo que Vox lo está haciendo fenomenal. Yo rompo una lanza a favor de mi compañero y amigo Fernando Paz. Creo que es un tipo, lo puse en Twitter el otro día, que es una cabeza prodigiosa y además un tipo humanamente de los que ya no quedan. Pero creo que Vox en esto se está equivocando en el sentido de que no existe demanda social alguna al aportar armas. Yo creo que esto solo puede perjudicar electoralmente al partido. No puede darle, desde luego, ningún voto, pero sí puede restarle muchos. Sí puede restarles. Y esto no es Texas. Es decir, esto es España, esto es Europa. Es el segundo país más seguro de Europa, que es el continente más seguro del mundo. De manera que, además, de alguna manera es asumir la caricatura que sobre ti están haciendo los demás. Sí. Los pistoleros, los fascistas, Error. Yo espero que... Me temo que sí. Javier, no te vayas, porque a la vuelta de publicidad estará Javier Santamarta y Ricardo Ruiz de la Serna. Los dos coincidirán durante unos minutos. Ricardo, no sé si me estás escuchando. Ricardo Ruiz de la Serna, ya lo tengo ahí sentado. Digo que a la vuelta de publicidad van a coincidir dos madrileños en esta mesa hablando serbocroata durante unos minutos. No se van a ser ustedes porque va a ser un espectáculo digno de ver. A la vuelta de publicidad. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Permítanme que les avance una última hora antes de presentar a nuestro invitado, que supongo que ya lo conocerán, pero la última hora tiene que ver con un amigo de esta casa, un escritor, arquitecto. Su último libro, que estuvo aquí la semana pasada presentándolo, La conquista de México, una nueva España. Yo creo que ya les he dado bastantes pistas. Una más. Se trata, junto con Iván Vélez, perdón, acabo de decir el nombre, junto con Pedro Insúa, de uno de los hombres de la Fundación Gustavo Bueno, del materialismo filosófico, pues en fin, de los más avezados, de los más inteligentes, y un alumno aventajado del Descanse en Paz, el maestro Gustavo Bueno. Iván Vélez, número 1 por Vox en la provincia de Cuenca. Seguimos con fichajes de relumbrón, fichajes mediáticos y fichajes con una importante carga de materia gris, de manera que, Iván Vélez, a ver si podemos hablar con él durante este programa, por teléfono, aunque sea, para que nos dé su opinión. Yo siempre me muestro muy ufano de ser amigo de él. De hecho, la semana pasada estuve en una librería de Madrid presentando su libro y el cabrito no me había dicho nada. Ricardo Ruiz de la Serna, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, me hace ilusión, porque para mí es algo... En fin, me decía luego Ricardo Ruiz de la Serna que sí, que es una cosa muy habitual, que un madrileño hable de serbocroata, al parecer. Bueno, permítanme que es que tú no eres madrileño. Que me llame la atención. Claro, yo, como soy alcoyano, pues se ve que en Alcoy no creo que haya ninguno. Pero ya tienen ustedes aquí a dos señores españoles, Madrid, castizos, que hablan serbocroata y hablando cada uno sobre su experiencia. Le preguntaba a Ricardo, a Javier Santamarta, que no se conocían. Entiendo que habrás estado, le decía a Javier, o en el ejército o en la órbita del ejército, porque no es demasiado habitual. Lo de Ricardo sí que es una vocación en lingüística, vamos, no tuvo ninguna necesidad profesional de aprenderlo, pero lo de Javier sí que efectivamente tenía que ver con
los años que estuvo destinado en los Balcanes, y me hablaban de algo muy interesante que entre los dos querían poner sobre la mesa. Fíjense la importancia de las lenguas en los conflictos, cómo en función del lugar de la antigua Yugoslavia en el que uno se encuentre, tenía que procurar cambiar algunos vocablos a riesgo de ser identificado como amigo del adversario del enemigo. Hombre, pero tú, a ver, tú has dicho que íbamos a hablar serbocroata, vamos a saludarnos por lo menos, menos, ¿no? Yo empezaría diciendo, ya son Ricardo, Dragomir, está bien, está bien, Dragomir, ¿verdad? Y kako ste vi? Dobro, super. Super. To je, Rafa, super, es muy bien. Eso es fácil, eso nije teško. Ali pričamo samo kafana srpski, también da idemo na restorana, da kamo da ide da pita, da vi. Hablamos muy bien. No, lo que pasa es que, pasando al español, lo que pasa es que sí es... Ahora ya salimos en todos los digitales y en todos los zapping. No, lo que pasa es que hablábamos antes de empezar, que pasó una cosa con el serbocroata, que es como se llamaba la lengua. Cuando yo la estudié, y probablemente cuando tú la estudiaste, el curso se llamaba serbocroata, y cuando te daban cualquier documento oficial era srpsko-hrvatski, serbocroata. Después de la destrucción de Yugoslavia, y de esto habría que hablar porque Yugoslavia no se descompuso como se descompone un azucarillo, hubo un proceso de destrucción, ¿no? Después de la destrucción de Yugoslavia, las lenguas se van politizando. El proceso de politización ya había empezado antes. De hecho, hay una famosa reunión del Partido Socialista de Yugoslavia, de donde la delegación bosnia se levanta porque los documentos están en serbocroata, y ellos consideran que deberían haber estado traducidos entre comillas, porque la lengua es la misma, traducidos al bosnio. El problema que había era que de una lengua que se llama serbocroata pasa a haber 4, serbio, croata, bosnio y montenegrino, coincidiendo con los sucesivos procesos de independencia y la politización, Javier, de la que hablábamos antes. Claro, luego la utilización también de los alfabetos, entonces el cirílico, que era más el propio del serbio, pero que realmente estabas leyendo la misma lengua, porque además el cirílico es fonético, casi hasta venía mejor. Una vez que te acostumbrabas al cirílico, casi lo podías leer mejor que cuando lo veías en latino, que de pronto empezabas a ver, pues no sé, por ejemplo, Cruz Roja. Claro, hasta lo que estábamos trabajando en la zona, claro, de pronto ver Crveni-Krst, o sea, C-R-V, una I, y luego el K-R-S-K, o sea, decir Cruz Roja en serbocroata era para un, sobre todo, castellano hablante, era una cosa tremenda, ¿no? O sea, pero era eso, era el mismo idioma, pero claro, había diferencias, pues como puede haber diferencias entre alguien de Alcoy, entre de Galicia, o incluso una de España, que hable español de España, español de México, o español de... Y ahí se diferenciaba, o sea, te decías Krug, y ya sabías que estaba diciendo pan, pero pan también es hleb. O sea, entonces, según como hicieras Krug o Hleb, sabías que era croata o serbio. Pero claro, si alguien me dice que lleva una camiseta o lleva una remera, ya sé que la remera pues debe ser alguien de Argentina o todo el tema. Si lleva una pollera, pues ya sé que efectivamente no estamos hablando de una falda, pero estamos hablando del mismo idioma. Son variaciones o son aspectos y tal. Y ahí pues pasa lo mismo. Entonces hubo que inventar hasta palabras para diferenciarse más. Claro. De hecho, fíjate que las variables dialectales, aquí que hablamos tanto, ¿no?, de la cuestión, ahora está la polémica del bable en Asturias, sobre si debe ser o no debe ser oficial, durante mucho tiempo se ha planteado cuál era el estatuto, no tanto del valenciano, sino la relación entre valenciano y catalán, ¿no? También esto ocurrió en la antigua Yugoslavia, hasta el punto de que no únicamente estaba la diferencia entre Klug y Hleb, según fueras croata o serbio, sino incluso dentro de la propia Serbia, o dentro de la propia comunidad serbia, había diferencias entre si eras serbio de Serbia o serbio de Bosnia. Claro. Y la toma de posición respecto a las pronunciaciones, respecto al alfabeto, tenía un trasfondo que desgraciadamente, detrás del cual palpitaba la politización de la lengua y la politización del lenguaje, ¿no? Es verdad que luego también para los españoles hay algunas cosas que nos resultan a veces un poco desconcertantes. Por ejemplo, las semivocales, ¿no? Hay una famosa isla, que es la isla de Krk. Y hay muchas palabras que tienen esta R que actúa como una semivocal. Es verdad que esto se da, pero junto con esto me parece que también hay otra cosa que nos pasa a los españoles. Enseguida, por mucho que pueda ser difícil o que podemos sentir que hacemos el ridículo, nosotros intentamos comunicarnos. Sí, porque eso es lo importante. Es que, porque además es un idioma que se declina, lo cual para nosotros, aunque hemos estudiado latín, nos puede resultar raro. Da igual.
porque, y sin embargo ahí les pasa, son mucho más abiertos en ese aspecto idiomático, que a lo mejor lo puede ser un inglés y un francés, que llegas ahí y si no pronuncias el francés perfecto o el inglés perfecto, dice, bueno, este hombre cómo no me está entendiendo, por Dios, si estoy yo pronouncing Sacha Welde, vamos, Welde Maribel, pues no te entiende. Sin embargo tú llegas ahí, declinas mal y te entiende, lo mismo que si viene aquí alguien y alguien te pide un coño de cerveza y dices, vale, ya te lo pongo yo bien tiradito, ya sabes, o sea, esas tonterías que son bromas, no son bromas, y ahí, y una de las, unas cosas preciosas fue, una de las cooperantes que llegó el primer día, habíamos traído de vez en cuando pues, unos refugiados que estábamos haciendo para el tema de reagrupamiento familiar, y de pronto pues en la cena se quedó ella, primer día, no se hablaba nada, y él no hablaba otra cosa que no fuera croata, además de la zona de Herzegovina, que también es más cerrado. Y de pronto en un momento nos damos cuenta que están los dos en la cocina desde hace una hora, y dice, ¿y estos qué hacen? Hablando. Se hablaron, o sea, pero eso es verdad, esa parte mediterránea de Yugoslavia es lo que a muchos nos gustó y nos llamó muchísimo la atención, y esa parte de nosotros que enseguida nos lanzamos, lo que digo es, hablamos el kafana serbski, que yo decía también cuando hablaba de tal, que era que te lanzas a hablar, hablas con unos, hablas con otros y te comunicas, es la palabra que has dicho. Y luego me hizo gracia porque el otro día vi que el catalán tiene algún problema también con el vino negro, que no sé por si será así, porque el otro día el señor Tardá estaba en un restaurante y salió en el tema pidiendo vino negro. Es que en vez de vino tinto ellos piden vinagre. Claro, como en serbio. Serno vino negro. Está bien visto. Pero fíjate, pero Rafa, que ibas a decir algo y ya nos venimos aquí arriba hablando de balcanidades. Yo iba a hacer la fricada y aquí estamos hablando de... Claro, pero esto te lo has buscado tú, Sí. Bueno, mata la conversación porque yo quiero hablar de otro asunto y sobre todo quería decirles a los espectadores que yo estas dos personas las admiro mucho por muchos motivos, pero también por su capacidad para las lenguas. Ser un políglota es un talento del que yo no tengo. Yo la última vez que estuve en Inglaterra, que fue estas Navidades, volví muy frustrado porque no conseguí que esos malditos ingleses entendieran su propia lengua. Entonces, para mí es bastante frustrante y es por eso que admiro tanto a estos dos amigos. Acaba con esto, Ricardo, y despedimos a Javier. No, decía que hay un fenómeno que se da de todas maneras. Fíjate, a pesar de las guerras, a pesar de las fronteras, a pesar de la radicalización de la política, sigue existiendo un espacio cultural común, se utiliza una expresión preciosa, Nash Prostor, ¿no? Nuestro espacio, donde todo el mundo habla una lengua que a pesar de las denominaciones, a pesar incluso de los neovocablos, siguen identificando como propia. Entonces se da la circunstancia de que cómo llamas a la lengua cuando están varios hablantes, cada uno de los cuales tiene su propia denominación. Entonces aparecen expresiones preciosas como Nashki, que es la nuestra, o lo nuestro, o una todavía más bonita, que es Domachi, la lengua de la casa. La casa. Dom es casa, Domachi es la lengua de la casa. La que todos entendemos que hablamos en nuestra casa, en la intimidad, esa que hablamos es la que todos compartimos. Domus en latín es hogar, es casa. Es que ¿Es el origen de esta lengua tiene que ver con el latín? Tiene cierta influencia, no tanto por el origen, sino porque los Balcanes han sido tierra de paso de multitud de pueblos. Entonces, sí hay una influencia en ciertas palabras. Lo que pasa es que dom viene por la raíz, más por la raíz eslava. Dom también se dice en ruso y se dice en otras lenguas. Pero sí hay palabras que tienen una influencia latina clara. Por ejemplo, muchas de las disciplinas científicas, latina y griega. Javier Santa Marta del Pozo, ha sido un placer. Mil gracias. Espero que os Videmos de sutra. Bien, gracias, Javier. Un placer. Bueno, Ricardo, ¿cuánto tiempo sé que venías por aquí? Sí. Este cambio de horario de pasar de la tarde a la mañana hace un poco más difícil a ti y a todo el mundo que puedas Pero tú me dices ven y yo lo dejo todo. Bueno, me alegro. ¿Hace cuánto que no has vuelto por...? Me interesa mucho este asunto, por los Balcanes. No, hace ya. Tengo ganas de volver para finales de este año, si es posible. Vamos a ver si me doy una vuelta por allí. También sabes que los Balcanes es un concepto muy amplio, porque hay quien considera que los Balcanes comienzan en Eslovenia y los Alpes Dináricos. Hay quien considera que los Balcanes siempre comienzan más al sur. Entonces yo tengo ganas de volver por lo menos a Serbia y a Bosnia, por lo menos. De aquellos países que nacieron como consecuencia de la implosión yugoslava, siempre se habla de Eslovenia como el más próspero y el más avanzado. Incluso me llamó mucho la atención ver a Eslovenia como la cuarta nación del planeta más respetuosa con las mujeres. A ver, hay varias circunstancias que se dan ahí, ¿no?
Ya en la antigua Yugoslavia había grandes diferencias entre las repúblicas. Eslovenia, la más próspera, también la menor de extensión, con una población muy homogénea, con una lengua diferente del serbo-croata. ¿Pero inteligible? No totalmente, no. Yo no diría, sería quizá más adecuado que le preguntaras a un esloveno o a un serbio o un croata, sí, pero no, mutuamente inteligibles yo no diría que, o no totalmente inteligibles, ¿no? Pero junto con eso había otros elementos. Por ejemplo, Eslovenia fue reconocida rápidamente por las grandes potencias europeas, por ejemplo por Alemania, ¿no? Y entra en la Unión Europea, tiene ciertas especificidades, que sí, luego aparte Eslovenia ha sido una república que se integra rápidamente en el concierto y que asume los consensos de la Unión Europea. No le sucedió a Eslovenia lo que les pasó o lo que les pasa a otros países, ¿no? Que han quedado en una situación algo más aislada. Luego ten en cuenta también que el proceso de la implosión, aunque quizás sería más preciso decir de la destrucción de Yugoslavia, no es igual de traumático con todas. En Eslovenia hubo guerra. Lo que pasa es que fue una guerra que duró menos y en la que hubo menos bajas, menos víctimas, que las que hubo en la guerra de Bosnia o en la guerra de Croacia, ¿no? Después, los periodos inmediatamente posteriores, de los primeros años de las repúblicas independientes, son años muy diferentes. Macedonia, por ejemplo, atraviesa un periodo de cierta turbulencia y ha tenido un contencioso, incluso respecto a cómo se llamaba, hasta la actualidad, hasta muy recientemente, mientras que no es el caso de Eslovenia. No es el caso de Eslovenia. ¿Y no te ha sorprendido al menos esta cifra tan extraordinaria de la que yo te hablaba, el cuarto país del planeta más respetuoso con las mujeres? Porque puede ser un país próspero, puede ser un país culturalmente homogéneo, puede ser un país que salió en mejores condiciones que otros países hermanos de la antigua Yugoslavia. Pero yo pensaba que aquellas civilizaciones de aquella parte del Mediterráneo, como que o quizás nos lo han hecho creer, que son intrínsecamente machistas. Yo no lo plantearía así, pero no solo Eslovenia, ¿eh? No solo Eslovenia. Si tomas la antigua Yugoslavia, por ejemplo, la posición de las mujeres en el ámbito académico... ¿Son países patriarcales, tú crees? La mujer tiene una gran importancia en la familia tradicional balcánica, ¿no? La llamada zadruga. Sí tiene importancia. Yo no diría que son sociedades, quizá diría que son sociedades tradicionales, pero no lo compararía con una sociedad, digamos, del Oriente Próximo, excepto Israel, pero no lo compararía con una sociedad del Oriente Próximo. No son diferentes. Lo que pasa es que sí es cierto que en Eslovenia, y en cierta medida esta es una diferencia respecto a Croacia, o respecto a Serbia, o respecto a Bosnia, o Macedonia, o Montenegro, digamos que en Eslovenia hay unas políticas más progresistas o que asumen más los consensos de la posmodernidad que no se da en sociedades más tradicionales. Pero yo no diría que son sociedades más machistas. Quizá habría que definir antes a qué nos referimos con sociedades machistas, ¿no? Tú conoces aquellas sociedades, como las conoce Javier Santamarta. Me decía Javier que entre los múltiples motivos por los que en España no replicaremos la tragedia de los Balcanes, entre los muchos, como digo, hay uno, y es que aquella sociedad estaba armada, tenía cierta querencia por las armas, y aquí en España no. Hoy, sin embargo, ha aparecido una noticia, Santiago Abascal, vamos a ver esa noticia, habla sobre la posibilidad de facilitar armas a los españoles. Abascal pide que los españoles puedan disponer de un arma para la autodefensa. En una entrevista concedida a la web armas.es, ha insistido en la necesidad de ampliar el concepto de legítima defensa para que no se produzcan situaciones injustas. Primero quiero que me des tu opinión desde el punto de vista de la estrategia política. ¿Cómo crees que ha caído esto en la sociedad española? Y luego te pediré tu opinión personal respecto de este debate de las armas. Estrategia política. ¿Esto lo ves un acierto? ¿Un acierto para quién? Para los intereses de Vox. Sí. ¿Sí? Sí. Es decir, hay una capacidad que Vox está explotando, que es la de abrir debates que rompen con esos consensos de la posmodernidad de los que hablábamos antes. Entonces, ahora mismo Vox se dirige a un público al que hasta ahora muy pocas personas se han dirigido, que es el público que tiene interés por las armas y que se siente indefenso o necesitado de una protección. Entonces, para su interés, para el interés de encontrar potenciales nichos de votantes a los que nadie se dirige hasta ahora,
para esa estrategia les puede funcionar. De hecho, la entrevista se da en un portal de personas interesadas por las armas, en armas.es. La entrevista no se da en elpacifista.com. Entonces, si es que tal sitio web existe, se dan en armas.es. Otra cosa diferente es que sea bueno para el debate político en España. Esto es distinto. Porque un debate es la facilidad o dificultad para tener armas. Otro debate es, que van de la mano pero son diferentes, en qué puede estar fallando la administración o el Estado para que haya una parte de los ciudadanos que se sienten indefensos y que consideran que necesitan un arma para la autoprotección, que es algo que, en principio, está encomendado al Estado, que tiene el monopolio de la violencia. En España no es tan difícil conseguir un arma legal como algunos piensan. Hay que hacer una serie de pruebas, hay una intervención de armas, está controlado, pero no es la dificultad en sí la mayor barrera que hay, sino que en España, históricamente, no hemos sido armados y la excepción eran las armas de caza. Las personas que tienen una licencia, que practican un deporte habitualmente o una actividad habitualmente, la caza. Y Vox también ha hecho bandera de la caza y se ha atrevido a darle voz a un colectivo que durante mucho tiempo ha estado invisibilizado, que eran los cazadores. De la mano de los cazadores incluso los pescadores. Esto nos lleva a una cuestión diferente, que ya no es la estrategia de Vox, que ya es por qué ha habido tantos grupos que no tenían una voz o cuyo interés no entraba en la agenda del debate público, y Vox se ha dirigido a ellos. Si tú me preguntas, ¿creo yo que es una buena idea lo de facilitar el acceso a las armas? O yo creo que lo primero que hay que hacer es realmente darle a la legítima defensa lo que la legítima defensa merece como circunstancia eximente en el Código Penal. El requisito de la proporcionalidad, el requisito de la adecuación, ha llevado a interpretaciones jurisprudenciales que hacen prácticamente imposible que una persona se pueda defender con un arma de fuego. Es necesario que el agresor tenga otra arma de fuego o un medio de agresión equivalente y la proporcionalidad esté muy clara. Ha habido casos que han motivado el escándalo en la opinión pública de personas que se defendieron a sí mismas o a sus familias con un arma de fuego, normalmente frente a agresores violentos, ladrones que irrumpen en el domicilio, etcétera, y que han terminado condenados o han pasado por un calvario judicial. Creo que esta es la verdadera reforma y el verdadero debate político que necesitamos tener. No tanto el de si es más o menos fácil acceder a las armas. Antes hablábamos de los Balcanes. En las antiguas sociedades de Europa Central y Oriental, salvo la caza, y hay que tener en cuenta que en algunas de estas zonas hay lobos, hay osos, animales muy peligrosos, salvo la caza, es infrecuente que las personas tengan armas. Es poco frecuente, como es poco frecuente en España, y como era poco frecuente en España. ¿Qué está ocurriendo? En España de unos años a esta parte han llegado formas de delincuencia que también afloraron en Europa Central y Oriental. Por ejemplo, personas con formación militar que se especializan en robos con violencia con moradores en el interior de las casas. Entonces, entran, te retienen, te roban todo lo que tienes y entran con una extrema violencia. Creo que en estos casos sí es necesario reformular la extensión de la eximente de legítima defensa. Porque es verdad que hay personas, pensemos por ejemplo en algo que hemos hablado muchas veces, Rafa, la España que sufre despoblación, la mal llamada España vacía, no está vacía, viven personas que sufren un abandono durante mucho tiempo. Ahí se ha delegado muchas veces en las policías locales una función que históricamente venía teniendo la Guardia Civil. Y entre unos y otros hay núcleos de población en los cuales hay personas que se sienten vulnerables. Y fíjate que esto no es un reproche para la Guardia Civil en absoluto. Es más bien para cómo se diseñan las políticas de seguridad que garanticen que frente al robo en los domicilios, por ejemplo, los ciudadanos vamos a estar protegidos. Yo lo he dicho antes, estoy de acuerdo con la opinión de Ricardo en lo que respecta a la necesidad de una modificación en la legislación respecto de la autodefensa, pero discrepo con respecto de su opinión acerca de la idoneidad de la estrategia política de Vox. Decía Ricardo que Vox se caracteriza, y estoy completamente de acuerdo en eso, que es un partido que se dedica a romper con éxito una serie de falsos consensos sociales que la posmodernidad está imponiéndonos o nos ha impuesto.
ha roto, es cierto, consensos cuyos disensos ya estaban muy cebados. Es decir, teníamos todos una mordaza y nadie se atrevía a decir según qué cosas. Vox quita esa mordaza, como por ejemplo con los símbolos nacionales, con la patria, con España, con la bandera. Esto es algo que nos tenían amordazados y había una masa social de una gran envergadura que necesitaba que alguien le quitara ese esparadrapo de la boca. O como con respecto a los lobbies LGTBI, también había mucha gente cansada. O con respecto de la discriminación jurídica del hombre respecto de la mujer. Eran asuntos que Vox se atrevió a romper el consenso y automáticamente fue como si se desbordara un río. Pero en esto de las armas yo creo que Vox pincha un hueso porque no hay en absoluto una demanda social para este tipo de cosas. Del arma no, de la reformulación o reinterpretación de la legítima defensa. Es que vamos a ver otra vez lo de Abascal. Yo creo que sí, Rafa. Yo creo que esto es pero no de las armas, ahí estamos de acuerdo. Da miedo, en España da miedo y sobre todo que no hay ninguna ni necesidad ni demanda. Alguien podría decir, bueno, es que nosotros no nos movemos por intereses demoscópicos. Bueno, pues en ese caso bien, pero que conste que yo creo que esto es un error, disponer de un arma que los españoles puedan disponer de un arma para la autodefensa, porque hay que ampliar el concepto de legítima defensa. Bueno, lo de ampliar el concepto de legítima defensa, ahí van un poco por los tiros que tú disparabas. Nunca mejor hecho el símil hablando de lo que estamos hablando. Que yo en mi vida he disparado un tiro. O sea, sí, yo bueno. he dado un arma en mi vida. Nos queda poco tiempo, entonces que quiero hablar de otro asunto que tiene que ver con, no con armas, pero que sí con violencia. Y estoy seguro que habrás oído hablar, solo habrás oído hablar de este asunto esta mañana porque ha sido cuando se ha dado a conocer. La llamada manada de Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Vamos a ver esa imagen del diario El Mundo, que ha sido el diario que se ha atrevido a destaparlo. Una niña de 12 años fue violada en los últimos meses del año 2018 por 6 jóvenes de entre 15 y 20 años. 3 de ellos menores están condenados y 1 mayor en prisión. ¿Esto por qué es noticia? Bueno, en primer lugar porque solo ha sido noticia 6 meses después y cuando un medio de comunicación se ha hecho eco de esta noticia. Se trata de 6 salvajes que violaron durante casi 1 hora a una niña de 12 años. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió con la manada de los Sanfermines de Pamplona? Que estuvimos durante meses y muy bien los medios de comunicación denunciando la atrocidad, si es que se produjo tal atrocidad, de aquellos 6 chavales. Bueno, pues aquella manada tuvo publicidad mediática permanente, fue omnipresente en los medios, en las radios, en las teles y en los periódicos, porque esos 6 chavales eran españoles. ¿Por qué esta manada de Azuqueca no ha trascendido? Bueno, pues porque de los 6, 5 eran marroquíes y 1 nigeriano. ¿O discrepas? ¿O crees que esto ha sido sencillamente una casualidad, que esto no haya trascendido? Yo no tengo mucha información sobre cómo se ha, cómo se ha elaborado la noticia y en este sentido, por mi parte, sería una temeridad, ¿no? Decir, sin más, esto se ha... pronunciarme sobre los motivos. Creo que sí hay 2 cosas, o 3. La primera, Rafa, fíjate el poder que todavía tiene un medio de comunicación a la hora de marcar el debate. Es decir, sigue teniendo relevancia si algo sale o no sale en un medio de comunicación. Se habla mucho de la crisis de los medios, se habla mucho que los medios están desapareciendo. Bueno, vemos que no. Vemos que todavía importa que un medio de comunicación saque o no saque algo. Creo que sí hay un velo de una preocupación, y fíjate que digo velo en el doble sentido, de lo que se oculta, pero también de lo que nos tapa la vista, sobre un peligro que existe, que es el de estigmatizar a grupos. Y que esto nos lleva en ocasiones a una forma de corrección política que termina sesgando el debate político. Termina sesgando aquello de lo que hablamos o no hablamos. Creo que en general cualquiera puede diferenciar que el hecho de que unos delincuentes, antes hablabas del caso de la manada de Pamplona, no representan a una sociedad, en este caso la española, tampoco representan lo que han hecho esos delincuentes, ni a los marroquíes ni a los nigerianos. Dicho esto, sí me parece que deberíamos tener un debate sobre la corrección política y sobre cómo corremos el riesgo de que esto asfixie el debate político. Porque claro, al final el temor a estigmatizar, que es un temor que debe llevar a una práctica prudente del periodismo, primero, solo se aplica respecto de algunos colectivos y no respecto de otros, cuando yo creo que debería aplicarse de todos. ¿O de ninguno? O de ninguno, bien, pero yo creo que debería aplicarse de todos, en el sentido de que, claro que debemos tratar de no estigmatizar a nadie,
Nadie debe responder por lo que hace un grupo. Las responsabilidades en nuestra sociedad son individuales, pero entonces eso tiene que valer para todos. Tiene que valer también, por ejemplo, para las personas que son inocentes y que de repente se encuentran señaladas por el hecho de pertenecer a un determinado lugar o de ejercer una determinada profesión. Junto con eso, creo que hay otro debate, Rafa. La corrección política, el temor al estigma, que insisto que son razonables, no pueden terminar asfixiando el debate público. Tenemos que ser capaces de discutir de las cosas que socialmente ha de discutirse. Y a mí me parece que aquí hay dos formas o dos temas para el debate. Uno es la violencia de los menores. ¿Y qué pasa con los menores en nuestra sociedad? Hay delitos terribles, terribles, que los menores cometen. Conocemos algunos de ellos, hay otros que por la propia naturaleza de la jurisdicción de menores a veces ni se conocen, ¿no? Me parece que hay otro respecto de la autocensura y de lo que se debe o no se debe contar por la consideración que tenemos de la audiencia. En el fondo de todo esto subyace la idea de que la audiencia no tiene la capacidad suficiente como para discernir. Bueno, podemos verlo desde la perspectiva del paternalismo, es una forma de verlo, o podemos verlo desde la perspectiva de que la audiencia no tiene la suficiente claridad moral como para diferenciar entre la responsabilidad de una persona o de un grupo de personas que pueden ser unos delincuentes y deben ser castigados, y la responsabilidad de un colectivo y de un pueblo entero. Me parece que sí que hay que darle a la audiencia el respeto que la audiencia merece. Por último, y dado que en los últimos meses no has pasado por aquí, me gustaría que a partir de ahora vinieras con más regularidad, siempre que tu trabajo te lo permita, porque ya ven ustedes que estas horas de la mañana son más complicadas. Digo que como en las últimas semanas no te he visto, Ricardo, y han pasado muchas cosas en el panorama político español, me gustaría que viéramos esta encuesta, que es una encuesta, la última que se ha producido en nuestro país. Saben ustedes que en nuestro país se publican encuestas como del orden de 2 o 3 a la semana. Bueno, pues la última es del diario La Razón, del grupo Planeta. Y me gustaría que me dieras tu opinión al respecto, y así nos sirve para que los espectadores se dibujen un paisaje más o menos general de cómo está el panorama en nuestro país. Ricardo, ¿cómo ves esto? ¿Lo ves razonable? ¿Lo ves viable? ¿Crees que Creo que Ciudadanos debería estar situado como un partido que es de centro-izquierda. Y en este sentido, los análisis que se hacen de potenciales pactos, acuerdos, alianzas, tienen un sesgo que es equivocado. Ciudadanos no es un partido de derecha, ni siquiera es un partido de centro-derecha, y no aspira a serlo. Entonces, la idea que puede haber de una coalición, vamos a poner unas comillas, de derecha entre Partido Popular, Vox y Ciudadanos, tiene un error, digamos, de percepción. Es cierto que en algunos temas puede haber una coincidencia con el Partido Popular, y ni siquiera con el Partido Popular considerado en general, no, con ciertas políticas del Partido Popular que a su vez son las más centradas, son las más centristas. Ahí puede haber un punto de coincidencia, pero no en general, no en todas las materias. Entonces, ahí creo que sí es una cuestión de honradez. Antes hablamos de la audiencia con los ciudadanos, de honradez para con los ciudadanos, advertir de esto. Puede haber pactos esporádicos, sí, concretos en determinadas materias, pero pensar en una alianza general, como si Ciudadanos fuera un partido del centro-derecha, al igual que el Partido Popular o incluso de derecha como Vox, a mi juicio es un error de apreciación. Así lo veo yo, Rafa. Luego podemos entrar, insisto, en cuestiones de agenda. Podemos decir, no, pero coinciden, por ejemplo, en la unidad de España. En la unidad de España sí, en la extensión del 155 no. Coinciden en el modelo de Estado. En el modelo de Estado autonómico sí, y no todos porque Vox no coincide. Pero en el modelo de Estado autonómico sí, pero en el modelo de sociedad no. Entonces, hay diferencias entre ellos. Y no verlas supone supone un autoengaño, porque en el fondo quien piensa, no, pero puede haber una coalición, al final se van a entender. Cuidado, veamos la experiencia de Andalucía. La experiencia de Andalucía es que el Partido Popular y Ciudadanos en algunas cosas se han puesto de acuerdo, pero en ese acuerdo no ha participado Vox. Y el Partido Popular y Vox se han puesto de acuerdo en algunas cosas, pero Ciudadanos no ha participado en esos acuerdos. Entonces no creemos tampoco en una apariencia de consensos donde no la hay. Ricardo Ruiz de la Serna, Rafa, como siempre, ha sido un placer. Encantado. Mil gracias por estar aquí. Ricardo siempre nos ilustra, siempre
nos enseña cosas y hoy no ha sido una excepción. Mil gracias por estar aquí y espero que, en fin, puedas hacer un hueco en tu agenda para venir un ratito todas las semanas, al menos 20-30 minutos. Quiero que vayamos a publicidad. A la vuelta estamos con mi compañero Miguel Gutiérrez Pérez, pero también con José Manuel Menéndez, coordinador nacional de Cañas por España, porque parece que esta iniciativa de Vox la están replicando en todos los partidos, incluso en partidos separatistas. Publicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Son las 2 menos 9 minutos, la 1 menos 9 minutos en Canarias. Paso a presentarles, aunque solo sea por una cuestión de educación, porque tengo una llamada pendiente, paso a presentarles rápidamente a mis dos invitados de hoy. José Manuel Menéndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Muy bien. Coordinador nacional de Cañas por España. Ha estado por aquí más de una vez y su trabajo va teniendo una repercusión que, bueno, ahora nos contará el mismo, porque eso de Cañas por España se está replicando en otros partidos políticos. Miguel Gutiérrez Pérez, tú no eres invitado, tú eres aquí, en realidad es el que manda en este programa, es él. Yo me limito a decir lo que él me dice que diga. Vamos a hablar con los dos inmediatamente después de felicitar y también echarle un poco la bronca a mi amigo Iván Vélez, porque yo me las daba muy de amigo, incluso tuve que presentarle la semana pasada un libro y el tío no me había dicho nada de que era el número 1 candidato por Vox en la provincia de Cuenca, el número 1. Iván Vélez, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena. Gracias. Y en segundo lugar, ¿acabas de escuchar lo que he dicho? Sí. Sí, pero hay que decir una cosa. No te escuchamos, Iván. Sí, que tengo que decir que estaba sin confirmar cuando nos vimos por última vez, entonces no podía yo... Estaba sin confirmar, de manera que ya cuando nos vimos y no me dijiste nada, ¿no? No, porque hay que extremar la prudencia y la discreción en estos casos, Rafa. Ah, pero eso es con el enemigo, con el adversario, con tus amigos, ¿no, Iván? Bueno, pero ya sabes que hay que aplicarse las máximas de los romanos y de la mafia incluso en estos casos. Bueno, Iván, lo dicho, enhorabuena, me alegro por ti, me alegro por Vox, porque está configurando unas candidaturas extraordinarias por todo el país, y preguntarte ahora mismo no tengo en la cabeza cuántos diputados manda la provincia de Cuenca al Congreso, supongo que 4 o 5, ¿no? No, la provincia de Cuenca manda 3. ¿Tres? Manda 3 diputados. Entonces, pues bueno, habrá que dar la pelea, intentar ganar los 3, o 2, o 1. Ese va a ser nuestro objetivo. Salimos a ganar, como es lógico y normal en estos casos. Te oigo, Raquel, a ver si puedes subir el volumen de Iván, porque es que prácticamente no le oímos. ¿Vosotros le oís? Regular. Dices, Iván, que son 3 diputados. Bueno, pongamos por caso que sean los dos grandes partidos, se lleven uno cada uno, y quedaría una posibilidad para Vox. Hombre, yo creo que la posibilidad para Vox está ahí, porque además no olvidemos que estamos hablando, son elecciones generales, estamos hablando, o hay que hablar en clave nacional, y evidentemente pues tanto el PP como el PSOE pues han cometido gravísimos errores que te lo recordaremos durante la campaña, ¿verdad? Lo dicho, Iván, te hablaremos largo y tendido contigo, si tienes a bien, si te apetece, a ver si ahora vas a ser diputado y no vas a querer sentarte en la redacción abierta. Espero que no. Espero que te pases por aquí, Iván, y hablemos de política nacional, hablemos de Vox, hablemos de la provincia de Cuenca, tan hermosa, tan bella. Cuenca, ya sabes, la capital. Iván Vélez es conquense y Cuenca es una ciudad en la que yo, en fin, me une un vínculo sentimental porque voy todos los años. La ciudad, nada más y nada menos, que es patrimonio de la humanidad. Así es. De manera que hablaremos, si tienes a bien pasarte por aquí la semana que viene, hablaremos un poco más largo y tendido. Solo quería saludarte y darte la enhorabuena, Iván. Muy bien, Rafa, pues recojo tu enhorabuena y te lo agradezco, y a tu disposición, por supuesto, como siempre. Gracias, mucha suerte, Iván, que será también la suerte de España. Gracias, muy amable. Saludos. Bueno, ¿conocéis los dos a Iván Vélez? Sí, ¿Le identificáis? Sí. ¿Sabéis quién es? Sí. Oye, objetivamente, uno puede ser de izquierdas, puede ser de derechas, pero que es un tipo cabal, honesto y con mucha intelectual, sí. Esto es algo que no se puede discutir. Seguimos hablando de Vox y vamos a seguir también hablando de Vox, porque no sé si sabes que dentro de 5 o 10 minutos va a estar aquí sentada la número 1 por Vizcaya en la lista de Vox, Nerea Alzola. De manera que el partido de Abascal está haciendo las cosas bien. Yo ya han visto que les he pegado un coscorrón con esto de las armas, que yo creo que esto es un error, que no hay demanda social, que es una estrategia errada, que esto no es Texas, que esto es Europa, que esto es España, y creo que no da ningún voto y puede restar muchos, es mi opinión.
pero en general creo que Vox está haciendo muy bien las cosas. Y dentro de Vox, una iniciativa que creo que ha cumplido 2 años recientemente, sí, que se llama Cañas por España. Miguel, introdúcenos un poco el asunto. Bueno, el asunto es que Cañas por España está teniendo un éxito rotundo. Estamos hablando de que han celebrado una enorme cantidad de eventos en solo 2 años, y el último de ellos pues fue ese llenazo, ¿no?, que tuvieron en el Teatro Barceló, que después tuvo su polémica, ¿no?, por aquello del LGTBI, que parece que Barceló, después de cobrar, pues ya dijeron que no, que como habían admitido allí a un grupo pues de extrema derecha, ¿no? Pero en fin, tuvo un éxito absoluto, está en muchísimas provincias españolas. Y claro, los partidos, es que ahora solo se habla de Vox en la pre-campaña, y de hecho está en todas las televisiones, no hay más que ver lo que está pasando ahora con Fernando Paz, que está en todos lados, en todas las teles. Y claro, Cañas por España pues no puede ser menos, e incluso ahora pues los partidos están empezando a copiar esta iniciativa de una forma un tanto, pues no sé, muy de Vox hace esto, yo también, ¿no? Está siguiendo la estela marcada por Vox. Efectivamente. Pues vamos a ver si podemos ver esas imágenes y ahora pues las comentamos un poco con José Manuel, que es el coordinador nacional de Cañas por España. Es que fíjate, hasta los Birres per la República. Birres per la República. Es que esto hasta con el nombre ya te recuerda, vamos, a Vox, absolutamente. I no sé jo... Parlem de feminisme, d'antifeixisme y de las elecciones municipales. Y estos son gente de la CUP. Bueno, es cierto que son afines ideológicamente a Vox, ¿no? Tanto que les copian los eventos tal cual. Vamos a ver si podemos ver todas estas imágenes y bueno, y tú que has sido, pues eres el coordinador nacional de esto, ¿qué te parece, no, que os copien la iniciativa tal cual? Bueno, pues a nosotros nos alegra ver cómo estamos marcando la agenda política y cómo somos ahora un referente para los jóvenes. Y nos alegra que los partidos políticos intenten copiarnos. Y digo intenten porque no lo consiguen. Y no van a conseguirlo nunca, porque nuestro éxito no está ni en el dinero, ni está en el apoyo de los medios de comunicación, sino que está en el equipo de voluntarios, en esos jóvenes que cada día sacrifican horas de su tiempo y que además de sacar su carrera adelante o un trabajo adelante, y además de tener su familia y de tener su novia y de tener amigos, pues dedican el tiempo que tienen a este proyecto, ¿no? Y somos jóvenes que estamos enamorados de España, que tenemos un compromiso con España y que queremos cambiar la política, queremos acercarla a los jóvenes y entendemos que también los jóvenes que tenemos valores tenemos mucho que decir, ¿no? Y ese es el equipo que forma Cañas por España, y nuestra ilusión, nuestro entusiasmo es lo que nos lleva al éxito y a trabajar con tanta energía. Con tesón, ¿no? Sí. Vamos a ver de nuevo... porque, de imágenes, sí, todas las imágenes, porque no solo de las CUP y Partido Popular, en este caso el Canario, se ha sentido identificado, por utilizar un eufemismo, con esta iniciativa de Cañas por España, sino que hay bastantes más partidos. Vamos a verlos. Sí, porque Rafa, es que no ha sido eso, como tú dices, es que todos los partidos, a ver si podemos ver esas imágenes, lo han copiado. Sí. Estamos hablando que Josep Bou también... Cañas por Barcelona. Cañas por Barcelona. Estamos viendo también, José Manuel las sabrá mejor, todas las... Sí, también. ¿Tenemos problemas, Raquel, para ver esas imágenes? Solo hay 2. Sí, será... No, hay varias imágenes, pero bueno, a ver si podemos ver esas colas animadas que deben de estar ahí. A ver, ahí todas, dile el nombre de las... colas animadas. Colas animadas. A ver si las tiene, bueno, y si no, pues las comentamos por encima un poco. Que dice que no. También Gabriel Rufián hizo otras cañas por Birres por la República, y luego Ignacio Aguado también se va a ir de tapas. Ah, sí, de tapas, sí, es cierto. Y Pachi López, creo, con el Partido Socialista también. Sí, Cañas con Rosas o algo así se llamaba. Sí. José Manuel, quería preguntarte por el origen de la iniciativa. ¿Quién se inventa esto? Bueno, pues la iniciativa nace de 4 jóvenes en un bar. Bueno, yo soy afiliado de Vox, ¿no? ¿Desde hace cuánto? Desde el día antes de las elecciones europeas. Ese día me afilié, lo recuerdo. Entonces, desde el día antes de las elecciones europeas. Desde ese día, es decir, que tú eres un camisa vieja. Sí. Tú no te has unido aquí cuando... Al carro, ¿no? Claro. Aquí está del que ha estado a las duras y las maduras. Y lleva 2 años el hombre, o 3 o 4, de travesía del desierto. Y desde ahí llevamos. Y entonces se nos ocurrió la idea con 3 amigos, que de esos 3 ninguno estaba afiliado,
y decidimos pues hacer algo, ¿no? Veíamos pues lo que hay en la universidad, la realidad que hay en la universidad, donde uno por llevar una bandera de España pues le pueden amenazar con darle una paliza, donde uno no puede expresar libremente lo que piensa, porque si lo dice puede sufrir un acoso. Y entonces dijimos, hay que hacer algo, tenemos que poner nuestro granito de arena y tenemos que darle a la sociedad una esperanza y decirle que la juventud está viva, que somos muchos los jóvenes que creemos en una alternativa, que somos muchos los jóvenes de la España viva, ¿no? Entonces empezamos a pensar una conferencia con Santiago Abascal en la universidad, pero luego nos dimos cuenta que el formato de conferencia estaba muy visto y que la política podía ser atractiva y dinámica si nos llevábamos a Santiago Abascal a un bar y nos tomábamos unas cañas con él. Empezamos con él y nos marcamos el objetivo de llevar 50 jóvenes. Y al final, pues con un mes de trabajo de semana tras semana, de ir llamando amigos, de ir repartiendo octavillas, de estar en las redes sociales, pues logramos el éxito de llenar aquel local con más de 150 jóvenes. Visto el éxito, pues continuamos para adelante y empezamos a organizar eventos, ya no solamente con gente de Vox, sino pues con gente de la España viva, sí, ¿no? Con periodistas, intelectuales, deportistas, incluso toreros, y hemos ido en Madrid haciéndolo mes tras mes y en muchas otras provincias de España, y hemos ido creciendo, y allí donde tenemos equipos de voluntarios es donde vamos organizando los encuentros, ¿no? Y creo que ya hemos organizado en 30 provincias encuentros, tenemos voluntarios en 40, en Madrid ya tenemos por los alrededores de Madrid, y el otro día estuve contando y tuvimos hemos hecho en 2 años más de 100 eventos por toda España. Y bueno, y luego pues también le pusimos la pancarta a Pablo Iglesias en su casa del Welcome Refugees, y bueno, hemos hecho otras peripecias. Sí, es que esto es lo que hace diferentes a las juventudes de Vox, Rafa, estas cañas por España, de cualquier otra imitación que puedan intentar hacer, porque no, ahora mismo tanto tirón como Vox, tanto atracción, yo creo que no hay partido que lo tenga, no hay más que ver. Estuve ayer viendo en Instagram fotos que han subido el Día del Padre, ¿no? Albert Rivera, Pablo Casado, el propio Abascal, y es que la cantidad de likes y la cantidad de comentarios que le saca Abascal a los demás es la red de los jóvenes, Instagram. No hay color, y claro, no hay más que ver que en estos eventos que organiza Cañas por España se ponen así de gente, están siempre llenos. Igual que cualquier meeting que pueda hacer Vox actualmente, es el partido que más tira. Y también que si estos eventos, de Cañas por Canarias o de lo que sea, Cañas por Barcelona, que se hayan celebrado antes y no han sacado ni fotos ni nada al respecto, será porque mucha afluencia pues no habrán tenido, ¿no? Tenemos un tuit que... Y tenemos un tuit, sí, porque se lo estaba comentando a José Manuel antes, porque yo en Twitter no llevo mucho tiempo, la verdad, pero sí que me he dado cuenta de que hay ciertos contenidos que pueden ser asociados a la derecha, pues que no caen bien a los directivos de Twitter, al parecer, a los que controlan las cosas que pueden resultar ofensivas, y a José Manuel es que le tienen capada la cuenta, vetada, pero sin sentido, porque yo cuando he ido a ver, cuando he visto esta mañana estas imágenes, fíjate, aquí tenemos, este contenido multimedia puede incurrir material que pueda tener, no lo leo bien, no se ve muy bien aquí, pero bueno, que pueda herir la sensibilidad de las personas. Más información tal. Pues bien, esto es ¿qué has puesto aquí, José Manuel? No he puesto nada, he puesto las imágenes que acabamos de ver, la de Cañas por Canarias y tal Pascual. Es decir, que le tienen la cuenta vetada, yo creo que por defecto. Simplemente por ser de Vox, por pensar como piensa. Bueno, la verdad es que he publicado algunos tweets desde hace años que fueron virales y decía la verdad, básicamente, y a partir de ahí pues Twitter me puso ese mensaje, y cada vez que publico un vídeo o publico fotos pues aparece eso, ¿no? No entiendo muy bien por qué el veto de Twitter, pero ahí está, ¿no? La verdad es que no me ha preocupado mucho. No, pero nada ofensivo, Rafa, lo que está diciendo, me ha comentado en la publicidad que era simplemente comparar 2 fotos y que ya eso lo consideraban ofensivo y que no se podía hacer visible, básicamente. Sí. Dos preguntas más, José Manuel. Las que quieras. ¿Cuál es el siguiente acto que tenéis previsto y dónde? Vale. Bueno, hay muchísimos, realmente. Hay muchísimos. Sí. Es que es por toda España, Rafa. Es que tenemos actos en Madrid. El próximo va a ser el día 28, exacto, el jueves 28, con Luis del Pino. Pero también estamos organizando ahora uno en Alicante, que todavía no lo hemos publicado, para ya el mes de abril, donde estaré. Y luego en Segovia también estamos organizando otro.
Y por los alrededores de Madrid ahora mismo me pillas, pero también tenemos o sea, que yo creía que con suerte tendríais algo planificado, pero veo que no algo, sino que muchos actos en diferentes sitios de España. Sí, simplemente en este mes, solamente este mes contabilicé y hemos organizado 10 actos este mes. En marzo. Qué buenos son, ¿eh? No, mucho trabajo y el trabajo al final tiene recompensa, Rafael. Qué buenos son. Con razón está Vox como está, que está como un tiro. Y por último, una última pregunta, José Manuel, que no tiene que ver con Cañas por España, pero sí que tiene que ver con Vox, con tu partido. Expectativas electorales, ¿cuál es tu opinión? Salimos a ganar. Es mi opinión. Nosotros... No serás del Atleti, ¿no? No. No vas a decir partido a partido. Soy del Betis, pero no. Salimos a ganar, de verdad. Creo que hay opciones reales y creo que... ¿Crees que Santiago Abascal puede ser el presidente? Yo creo que se está flipando un poco, ¿no, Miguel? No. A ver, Rafa... o sea, yo a Vox lo veo muy bien, lo veo incluso por encima de Podemos, lo veo incluso por encima de Ciudadanos, pero por detrás de los dos grandes. Mira, Rafa, la juventud está con Vox, estamos marcando la agenda política. ¿Es verdad? Todos los jóvenes van a nuestros actos, se desborda. Yo veo al pueblo, no sé si viste lo de Valencia, cómo fue a las fallas Santiago Abascal. Fue una cosa tremenda. Entonces, yo eso lo he visto con estrellas del rock, no con políticos. Y hay una diferencia clara entre la sociedad y lo que nos venden los medios de comunicación. Y nosotros estamos con la sociedad. Y yo realmente lo creo que tenemos opciones de ganar. Yo voy a darlo todo para ganar. Que luego no llego, pero salgo a ganar. Y no me conformo con menos. Y la propaganda falsa que está haciendo el Partido Popular con esto de la ley de ONT, de que hay que votar el voto útil, es que el voto útil está en Vox, no está en el PP. El PP es un dinosaurio que los jóvenes no conocemos y que no vamos a votarlo. Entonces, que nuestros espectadores sepan que el voto útil ahora es Vox y que España tiene futuro con Vox, no con los dinosaurios corruptos como el PP o el PSOE. José Manuel Menéndez, ha sido un placer, como siempre, mil gracias. Miguel Gutiérrez, ha sido un placer, compañero. Gracias a los dos por darnos a conocer un poquito más esta iniciativa tan exitosa de Cañas por España y que, desde luego, está contribuyendo al éxito de Vox, sobre todo en ese ámbito donde Vox, por cierto, tiene tanto éxito, que es entre los llamados millennial, que a mí me gusta decir mucho mejor la juventud en español, en el idioma de Cervantes. Publicidad. A la vuelta estamos con la candidata de Vox, la número 1. Por Vizcaya, Nerea Alzola, después de la publi. Vivimos tiempos de incertidumbre, de vicisitud, pero también en esos momentos difíciles aparecen visiones positivas, visiones importantes. Por ejemplo, nuestro reencuentro con nuestras señas de identidad, con nuestro pasado, con nuestra cultura, con nuestra historia. ¿Qué mejor forma de entrar en contacto con ello que conocer nuestras constituciones? Ahora le ofrecemos en Intereconomía una colección con los 7 textos de nuestras 7 constituciones que alumbraron el siglo XIX y el XX, más un texto explicativo que componen un bello regalo editado estupendamente que les va a entusiasmar. Si tienen la oportunidad, no dejen de hacerse con una copia, yo la tengo y vale la pena. ¿Cómo hacerse con este paquete de las constituciones españolas? Pues muy fácil. El paquete cuesta 99 euritos de nada y los gastos de envío aparte. 5 euritos más si es un envío a la península, 10 euritos más si es a Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, pues requieren 15 euros más de impulso. Y recibirán el paquete en 48 horas cómodamente en su domicilio, donde tendrán que pagarlo contra reembolso, como se hacía antes, con dinerito en metálico. ¿Cómo enrolarse para tener estas magníficas constituciones españolas? Pues lo más fácil es el teléfono. Miren, tienen que llamar a ese teléfono que aparece aquí debajo, 91 616 2464, y ahí les pedirán los datos y lo más fácil. ¿Que lo quieren hacer por correo electrónico? Pues es bastante fácil también. club@intereconomia.eu y ahí consignan el nombre, la dirección con el distrito postal, no se les vaya a olvidar, un móvil de contacto por si hubiera alguna cosa que necesitáramos aclarar y ya, y eso queda encargado y a disfrutar de las constituciones. Aprovechen esta oferta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 2:12 de la tarde, la 1:12 en las Islas Canarias. Tenemos, tal y como les anunciaba al principio del programa, a Nerea Alzola. Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí. Encantado de que estés aquí, es un placer para la redacción abierta,
porque además me confesabas antes de empezar el programa que es la primera entrevista a la que te sometes después de haber sido candidata por Vox. Sí, y bueno, y de verdad, desde el año 2013 no salía en un medio de comunicación, así que... Desde el año, o sea, 5 años. Sí. No, casi 6 años. Sí, sí, un año después de haber pedido la baja en el PP, pues también me autorrelajé de medios. Te autoexiliaste, ¿no? Me autoexilié de los medios porque tampoco veía claramente principios que defender y alguien que los representara, con lo cual no tenía mucho sentido ir a clamar en el desierto, ¿no? Bueno, pues ahora sabes que te vas a someter, no en este programa, seguramente tampoco en los programas, en las entrevistas a las que vas a acudir mañana, pero has visto la que le está cayendo a Fernando Paz, por ejemplo. Sí, sí, o sea, sí, sabes he visto. Que te subes a una ola de ilusión. Ahora te precedía José Manuel Menéndez, que es el director nacional o el responsable nacional de Cañas por España. Es decir, hay una ilusión, un montón de voto joven, alegría, expectativas electorales extraordinarias para Vox, pero sabes que te vas a enfrentar también a críticas despiadadas, a insultos. Ayer, sin ir más lejos, Miguel Ángel Rodríguez se metía contigo y no va a ser. De todas maneras, a ti, Nerea, esto nunca te... Nerea viene de bregarse contra los etarras en el País Vasco, de manera que a ti esto poco te asusta, ¿no? Hombre, vamos a decir que me sorprende un poco, sobre todo viniendo de los míos. Y para mí los míos son los del PP, son los del PSOE del País Vasco, son todos aquellos españoles patriotas que han defendido a España en los momentos difíciles y que han sido leales a la nación. Eso es lo que hice en su día en el PP, lo que he venido haciendo toda mi vida y lo que voy a seguir haciendo con Vox, que creo que ahora es el único partido que puede respaldar algo tan nítido de forma clarísima. Así que, pues era inevitable prácticamente. Santiago, no me preocupan nada las críticas, quiero decir, me voy a duchar con aceite industrial y veo muchas mentiras de gente que además son evidentes mentiras y burdas, veo muchos insultos gratuitos como lo de cobarde, tal, o cara cobarde, dura. a ti, cobarde. Cara dura, me decía ayer Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, pues oye, es su opinión. Fenomenal. Santiago Abascal, a Santiago lo conoces desde hace muchos años, habéis compartido en el pasado partido político, el Partido Popular. Cuéntame hasta donde me puedas contar de cómo se han producido las gestiones. Santi te llama, porque tú ni siquiera a día de hoy aún no estás afiliada a Vox, ¿no? No, no estoy afiliada. No estoy afiliada a Vox. ¿Tendrás que afiliar? Sí, bueno, yo es que como llevo desde 2012 libre y sin filiación política, claro, pues sí, no tengo ningún inconveniente, me afiliaré. Probablemente sea un refuerzo a esto que yo ya he emprendido y en lo que me estoy metiendo de lleno, y vamos, desde luego pienso colaborar en Vox allí donde sea necesario, como afiliada, como candidata en lo difícil y como simpatizante. Porque... Cuéntame algo de esa llamada de Santi. Bueno, hasta donde puedas contar, por supuesto. Santi te llama y te dice, Nerea, ¿qué estás haciendo? Bueno, nosotros ya sabes que somos con las cartas boca arriba y sobre la mesa, no tenemos nada que esconder. Pues me llamó y me dijo, oye, ¿estás trabajando todavía para la Comunidad de Madrid? Sí, y en el plano técnico. A ti te gusta la política y tú en el PP, no sé yo, el encaje, ¿qué encaje tienes? Y hombre, yo estoy desafiliada del PP, vente a Vox, necesitamos gente en el País Vasco en Vox. Y dije, vale. y él me dijo, vale, jajaja. Vale, o sea... Me dijo, bueno, hablamos mañana. Y ya está. Esa fue y al día siguiente pues ya me metió en todo este lío y tal. Yo sí tengo que decir que desde esa llamada a la siguiente me preocupé de hablar con mi consejero, con mi presidente, con todas esas personas de referencia que siguen siendo mis personas de referencia y que se han portado estupendamente y son todos del PP. Entonces, eso también tengo que decirlo. Yo ya sabes que soy leal, coherente y bueno... No. Hay una persona de referencia que sospecho que si lo ha sido para todos los españoles durante aquellos años del plomo, más lo habrá sido para ti, María San Gil. ¿Has hablado con ella? Sí,
Sí, estuve con ella antes de ayer en un acto de la Fundación Villa Cisneros y estaba tan atareada con dónde nos sentábamos todos y tal, que al final no le pude decir el remate de la cuestión. Entonces ayer hablamos por teléfono y me echó primero una bronca, ¿cómo no me has dicho? Tal, bueno, ¿cómo es ella? Y luego me dijo, bueno, yo te hablo como madre, que soy tuya, estoy muy orgullosa de tu coherencia y quiero que seas muy feliz, te deseo mucha suerte y todos los éxitos. Y yo eso... Hasta ahí ya me pueden insultar los Miguel Ángeles Rodríguez de la vida. Yo lo importante ya lo tengo. Qué bonito, qué hermoso. Vamos a ver la situación, porque saben ustedes que las grandes provincias españolas, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, mandan pues una barbaridad de diputados a las Cortes españolas. Mi provincia, que es la provincia de Alicante, 13 concretamente. Pero Vizcaya es otra cosa, Vizcaya es más pequeñita. Vizcaya, vamos a ver el gráfico, Raquel, vamos a ver qué posibilidades tendría Nerea Alzola de ocupar un puesto en las Cortes españolas por esta provincia histórica y españolísima que es Vizcaya. Esto fue el resultado en Vizcaya, con V y con C, no fastidiemos, Nerea, de las últimas elecciones, las de 2016. Mandaron, como pueden ustedes observar, 8 diputados a las Cortes, 8 escaños. 3 fueron a cargo de Podemos, 2 el Partido Nacionalista Vasco, 1 el PSOE, 1 el PP, 1 Bildu. Este es el panorama, Nerea. A priori, no sé, fácil no lo tienes. No, yo soy consciente, es dificilísimo. Es dificilísimo. Pero también hay factores que hasta la fecha creo que no se han contemplado. Eso es un resultado con una mezcla de Podemos, Izquierda Unida, ECO, tal, que no sabemos si ahora se va a repetir esa candidatura que aglutina como a los grupúsculos de la izquierda y que efectivamente condensa un voto que podría ser muy válido, muy útil, como se lleva ahora, para un PNV o para una izquierda. También tenemos un 63% de abstención en esta votación del 2016 y yo creo que ahora subirá estrepitosamente la participación, perdón, de abstención no, de participación, tenemos un 63%, eso se produce con un 63% de participación. La abstención es un 37%. Un 30 y pico, sí. Entonces se prevé una participación mucho más grande y mucho más masiva. Y también es verdad que ahí no hay una opción para defender a España en el Congreso del chantaje nacionalista, que es lo que yo pretendo ser. Yo lo que quiero ser es la opción de los vizcaínos para que el PNV no pueda poner y quitar gobiernos. Eso es a lo que aspira Vox en Vizcaya. Pero Nerea, dices, no hay ninguna voz de entre esos 8 asientos que sienta Vizcaya en el Congreso, ninguno de los 8 representan una voz coherente o defensora de la unidad nacional. Pongamos que el Partido Socialista no, pero al PP también le quitamos esa condición de defensores. Sí, yo se la quito, vamos a ver, yo se la quito y sé de lo que hablo, porque he estado muchos años en el PP. Yo creo que un partido que pide los votos del PNV cuando le conviene, como hizo Rajoy, que vota haciéndole la pelota al PNV, que incluso elimina, destroza y se carga referencias íntegras y de dignidad como María San Gil para poder hacerle la pelota al PNV, eso no es un partido que vaya a ser garantía de eliminar el chantaje que el PNV todas las legislaturas lleva al Congreso. Nosotros sí. Nosotros queremos eliminar al PNV y a los partidos nacionalistas del chantaje a los gobiernos sucesivos de España. Alguien podría pensar, este Partido Popular no es el de Soraya y Rajoy, este Partido Popular es el de Pablo Casado, mucho más contundente contra el separatismo, mucho más coherente con las ideas que un día fueron del Partido Popular. Alguien podría hacerte la crítica. Nerea, pues ahora no era el momento de irse, ahora están los buenos en el PP, ¿o es que no están los buenos? Bueno, están diferentes. A mí me gusta mucho Pablo Casado, yo le oigo y no me suena mal, me suena bien, pero es que tiene mucho lastre. Es que es una persona a la que he visto en la tele defender
que la decisión de excarcelar a Bolinaga no era una decisión política, cuando lo era. Y eso quedó como un puñalito en muchos de nosotros, en el corazón. Y yo con Pablo Casado coincido en muchísimas cosas. Creo que va a ser un excelente líder del Partido Popular y creo que de aquí a 4 años podrá hacer una reforma y una limpieza en su partido muy necesaria. Pero a día de hoy el Partido Popular en Vizcaya sigue siendo el partido de Antón Damborenea. El señor que apoyaba a Arturo Aldecoa y le tuvo del corrupto Arturo Aldecoa, que le mantuvo ahí toda la democracia. Es el señor que no sabe más que pactar con el PNV cosas del cupo, cosas de impuestos, cosas de tasas y que además carga contra los suyos internamente para poder mantener esos pactos con el PNV. Y lo digo con conocimiento de causa porque fui parte de ese grupo parlamentario al que pertenecía Antón Damborenea. Entonces, Pablo Casado, mientras siga teniendo el Partido Popular de los Damboreneas, los Taboadas en Madrid, etcétera... Borja Semper y Alfonso Alonso, ¿qué opinión tienes? Pues Borja Semper es una persona que estuvo conmigo en los tiempos de María San Gil, que era un tío que es un buen parlamentario y que ahora no reconozco. Yo desde el 2008 no reconozco... ¿Qué le ha pasado? Porque este era de la camada buena del PP. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Bueno, yo creo que Borja... Yo no puedo hablar mal de Borja Semper como persona, pero políticamente creo que ha intentado buscar un hueco. Primero en el PP Pop, al ver que la operación contra María era tan sangrante, él se apartó rápidamente y se unió al sol que más calentaba. Y luego, bueno, pues al ver que se llevaba el PP Pop, se forjó una imagen de moderno, bueno, pues la imagen de Borja, que es verdad, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los políticos y que puede triunfar en un sector en San Sebastián. Creo que él está convencido de que sus políticas son las que hay que llevar a San Sebastián. Veremos los resultados. Quiero que veamos una imagen que tiene que ver con tu circunscripción, que es Vizcaya, el corazón de Vizcaya, Guecho. Ha ocurrido una cosa bastante vergonzante para todos los partidos, los separatistas, pero también para el Partido Socialista de Euskadi. Vamos a ver esa imagen, Raquel, del buque portaaviones Juan Carlos I. El Partido Socialista se une a Bildu para vetar el buque de la Armada Juan Carlos I en Guecho. Rechazan, junto al PNV y la marca de Podemos, la presencia de buques de guerra. Esto es también el PSOE. Esto es tu tierra. Bueno, el PSOE, el Partido Socialista de Euskadi, más concretamente, que tiene poco de obrero y poco de español, es PSE. El Partido Socialista de Euskadi es el que sale haciendo chicharro, no sé qué, con Bildu, de mano a mano, ahí en una cocina en Navidad. Sí. El Partido Socialista de Euskadi es el que se sienta con Otegi a negociar, es el de Patxi López, es el de Guiguren, el señor maltratador que fue presidente hasta que le apeteció jubilarse. El Partido Socialista de Euskadi es de Nicolás Redondo, es un partido nacionalista más. No se puede considerar constitucionalista. No esperemos del Partido Socialista de Euskadi y tampoco del Partido Socialista Obrero Español que aíslen, que intenten priorizar partidos constitucionalistas y aíslen a los nacionalistas. Creo que son muchísimo más pronacionalismos para tener un gobierno facilón, un gobierno de investidura fácil, aunque sea a costa de perder España. Una última pregunta, Nerea. Nos queda muy poquito tiempo, pero es algo que te quiero preguntar, porque en la sociedad española, no hablo en concreto de la vasca, que imagino que también, pero en la española en general existe la sensación, de unos años a esta parte, que el problema del separatismo vasco ya no existe. Ha sido completamente eclipsado por el separatismo catalán, pero es que aunque no existiera el separatismo catalán, en el País Vasco los índices de apoyo al separatismo han bajado muchísimo y parece que la sociedad, en fin, está más integrada y mejor integrada que nunca en el conjunto de España. ¿Esto es así? Bueno, yo lo que sí que sé es que la gente que vive en el País Vasco, los bilbaínos, los guechotarras, siguen teniendo la presión del nacionalismo obligatorio.
Sigues teniendo que disimular, sigues teniendo que hacerte la nacionalista si no quieres meterte en política, y siguen teniendo ciudadanos de primera y de segunda. Esa es la realidad. Que ETA no mate no quiere decir que el nacionalismo obligatorio y la presión social no estén ahí, porque además los que viven allí, los vascos de la España que madruga, esos son los que lo viven día a día y los que lo sufren día a día. De manera que no hay un nacionalismo con vocación criminal o asesina, pero existe el nacionalismo ambiental, ¿no? Esto sigue pesando como una losa en la sociedad vasca. Es que siempre ha sido lo peor del nacionalismo obligatorio. No tenías tanto en mente que ETA te iba a matar, que efectivamente la amenaza real existía, como que todos los días te iban a poner muchas trabas y muchos palos en las ruedas para poder desarrollar una vida normal, en igualdad de condiciones, a los que sí lo eran, a los que eran adeptos al régimen. Este régimen del silencio, del miedo, sigue estando ahí, porque ahora no te matan, pero te machacan en el trabajo, a tus hijos en el colegio. Es un clima que además ya están anunciando que van a volver a agitar. Ya están anunciando que vienen pidiendo paso para un referéndum, con lo cual no tienen a ETA para recoger las nueces, tienen que inventarse un lío nuevo. Pues eso con respecto de la imagen idílica que muchos españoles tienen de Íñigo Urkullu, como un hombre casi de Estado, intentando hacer una gestión para que los separatistas catalanes no se subieran del todo al monte. Ojo con el nacionalismo vasco, porque no está vencido, está durmiente, podríamos decirlo así, Nerea, ¿no? Sí, y recibiendo muchas prebendas, por eso está tranquilo. Nerea Alzola es una persona que es lo más parecido, junto con Santiago Abascal, a los veteranos de guerra que tenemos en nuestro país. Son personas que han puesto incluso su vida a disposición de una causa más elevada, que es la causa nacional española, la causa de España. Nerea estuvo en los años del plomo en el País Vasco. Cuando dicen los políticos, por lo general, quieren medrar, bueno, pues había políticos en el País Vasco que se metían en política aun a riesgo de perder la vida. Por eso es para mí, en Nerea, un honor que estés aquí. Muchísimas gracias. Que tengas Rafael. mucha suerte. Igualmente. Nerea Alzola, número 1 por Vizcaya, formación Vox. Mil gracias, les veo mañana.